el hombre que tiene la voz más grave tiene más testosterona, lo cual implica, y esto insisto es muy primitivo, pero es así, que yo puedo perpetuar la especie con mayor seguridad. Por eso, cuando se han hecho estudios en Tanzania, por ejemplo, los resultados son los mismos. La mujer prefiere siempre al hombre que tiene la voz más grave. Lo hemos medido a más de 210 palabras por minuto, más o menos sería alguna cosa así más o menos, y yo imagínate que te empezara a hablar así todo el rato, tal, ¡boom! Se produce una sobrecarga cognitiva, es decir, el cerebro hace ¡boom! Directamente y te dice, se acaba. Te cuento una cosa solo, acabamos de hacer un estudio en España con estudiantes universitarios. Un 75% de todas las carreras, ¿vale? Hicimos un balance entre todas las disciplinas. Un 75% declara no haber recibido ningún tipo de formación en oratoria, en comunicación oral, en ninguna etapa de su vida. Que lo más importante es la comunicación no verbal y que va además en importancia a un 93%, es una falacia, directamente. Hola, bienvenidos un día más a Tu Batalla Interna. Hoy tengo una invitada muy especial que es catedrática, que es Emma, experta en la voz, de la comunicación. Emma, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por invitarme a este podcast, porque vamos a dar la batalla, pero vamos a dar la batalla con la voz en este caso, ¿no? Brutal. Emma, antes de entrar en tema, me gustaría saber por qué empezaste en esto. Bueno, pues porque yo siempre quise ser periodista. Para mí el mundo, sobre todo de la radio, era mi pasión. Y estudié periodismo, por tanto, y cuando estaba estudiando periodismo, como digo, para mí la radio era lo más. Yo estaba todo el día con la radio y yo quería ser locutora de radio a toda costa. Así que ya desde muy temprano empecé a trabajar en la radio, primero en Antena 3 Radio, después en Radio Salamanca y después en Madrid en la cadena SER, presentando los boletines, sobre todo los informativos, ¿no? Nacionales. Y entonces, pues esa era mi pasión, pero al mismo tiempo también me gustaba mucho enseñar. Así que también estudié comunicación, pero también estudié después psicología, porque me interesaba saber cómo la voz podía llegar a la gente, impactar de tal manera, tener tal influencia. No sé, la voz siempre digo es el gran misterio. Así que cuando yo trabajaba en la radio pensaba, bueno, ¿por qué los locutores cuando hablamos en el micrófono, ese locutor nocturno en la noche que nos embelesa, que nos encanta, ¿no? ¿Por qué se produce esa magia? Y es lo que hice, estudiar psicología también e intentar averiguar por qué se producía eso. Hice 2 tesis doctorales, una en comunicación y otra en psicología, para averiguar ese misterio de la voz. Y bueno, y después pues empecé a trabajar en la universidad y bueno, pues soy catedrática de neurocomunicación en la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona. Brutal. Entrando un poco en tema, ¿cómo funciona la voz, Emma? Bueno, pues esta es la pregunta del millón, porque como yo siempre digo, la voz es nuestra, va con nosotros cada día, es un elemento muy cotidiano y por cotidiano casi no le prestamos atención y no sabemos cómo funciona. ¿Hasta qué? Hasta el momento en que la perdemos. Y ese día en que no puedes hablar por teléfono, no puedes enviar un WhatsApp, no puedes ir a la panadería y comprar el pan porque no tienes voz, no puedes ir a trabajar, evidentemente. Ese día es en el que decimos, ay, Dios mío, ¿dónde está mi voz?, ¿no? Así que sí, es complicado porque nadie nos enseña a manejarla, nadie nos enseña cómo funciona. Y sin saber cómo funciona, sin saber tocar las teclas del piano, por así decirlo, a veces es muy difícil saber cómo manejarla de manera correcta para lograr la plena influencia, ¿no? que puede llegar a tener. Entonces, déjame que nos ayudemos aquí de este diagrama para poder explicarlo, ¿no? De esta maqueta. Básicamente la voz funciona con 3 mecanismos. Cuando pregunto en las clases, a ver, decidme qué elementos necesitamos para hablar, ¿no? ¿Qué me dicen los alumnos? Pues la lengua, la boca, los labios, lo típico, ¿no? Pero eso solamente es una parte de la voz. No es toda la voz. Realmente necesitamos, básicamente para entendernos, y en resumen, 3 mecanismos para hacer funcionar nuestra voz. El respiratorio, que sería este de aquí. El fonatorio, que sería este de aquí, donde están las cuerdas vocales. Aquí tenemos la laringe y dentro las cuerdas vocales. Entonces necesitamos un fuelle, que es el aire. Necesitamos una fuente de sonido, que son las cuerdas vocales, pero también vamos a necesitar el altavoz, que yo le llamo, ¿no? Porque si ahora mismo nos cortáramos la cabeza, y Dios no lo quiera, en esta batalla interna, no, porque es interna, no externa, que llevamos, si nos la cortáramos solamente tendríamos un sonido que es como un zumbido en nuestras cuerdas vocales, es un... que en tu caso, porque tienes la voz más grave que yo, sería un... y en la mía sería un... más arriba, ¿no? Uno más abajo y otro más arriba.
Pero no tendríamos nada más. Nos falta el altavoz, nos falta la resonancia y esto es lo que tenemos en la parte articulatoria o resonadora. Aquí es donde modelamos ese aire que viene de los pulmones, pum, 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 lo modelamos y entonces lo convertimos en lenguaje. Y entonces tenemos una A, una T, una D o una palabra que decimos, ¿no? Por tanto, básicamente tenemos esos 3 mecanismos implicados en nuestra voz. Así es como se produce. Cojo aire por la nariz, baja por la tráquea, llena los pulmones, el diafragma bajará, diafragma, ese señor grande que es muy importante en nuestra voz. Después el diafragma empujará los pulmones, el aire saldrá, en este caso, al empujarlo por la tráquea. Aquí moverá las cuerdas vocales, tenemos un sonido y a partir de aquí lo modelamos y lo amplificamos y lo hacemos resonante con la parte articulatoria. Porque muchas personas estarán preguntando, Emma, ¿por qué tengo que cambiar mi voz? Bueno, ¿por qué uno tiene que cambiar su voz? Esto es una magnífica pregunta y ¿por qué la tiene que entrenar? Pues porque la voz sabemos que tiene una poderosa influencia cuando hablamos, es decir, tiene un impacto muy importante en la persona que tenemos delante. Influye porque sobre todo revela muchos datos de mí misma, ¿no? Es decir, cuando yo hablo, mi voz me identifica de muchas maneras, identifica mi edad, mi género, mi altura, mi peso, identifica mi estado de ánimo, es decir, a partir de mi voz tú identificas cómo yo estoy, por ejemplo, si estuviera así, ¿no? Es decir, todas las emociones que puedas tener y padecer se fijan, como decían algunos, en la garganta. Por tanto, las expresamos a través de nuestra voz y también tu personalidad, todas esas cosas. Pero además, cuando hablo, ¿cómo quiero que mi mensaje impacte, ¿no? Pues si quiero que mi mensaje impacte, la voz tiene que tener una serie de cualidades e ingredientes porque afecta fundamentalmente a la atención y a la comprensión. ¿Cómo afecta a la atención? Pues mira, si ahora mismo nos ponemos a hablar así 1 hora y media, yo te puedo asegurar, porque lo hemos medido, que en aproximadamente... Estoy subiendo mucho la voz ahora, pues estoy subiendo el tono. Voy a bajarlo. Si ahora mismo habláramos así, ¿sabes cuánto tiempo tardaríamos en dejar de prestar atención? Pues nada, unos 30 segundos. Es decir, dejan de prestarte atención y sin atención no hay nada después. Pero vamos a suponer que me empiezo a hablar así y entonces tampoco me entienden nada de lo que estoy diciendo, ¿no? Vale, es decir, si no tengo pronunciación, si no tengo una articulación correcta, tampoco voy a poder conseguir que tú me entiendas. Es decir, que por todos esos elementos la voz tiene un gran impacto porque tú al final generas la percepción sobre mí en función de cómo es esa voz que te está llegando, cómo es ese sonido que te está llegando. Sabemos perfectamente que si ese sonido es atractivo, vamos a ganar un peso en la persuasión muy grande. Es decir, vamos a generar sobre todo, cuidado con lo que voy a decir ahora, vamos a generar confianza. A través de la voz, sobre todo, transmitimos credibilidad. La credibilidad la infiero fundamentalmente del sonido de tu voz, con lo cual imagínate si es importante poder saber y poder modelar ese sonido para realmente impactar en los demás y conseguir esa confianza. Con esa confianza lo tenemos todo. Yo siempre me he preguntado cómo es una voz que genera confianza, cómo debería de ser. Bueno, pues una voz que genera confianza, hay muchos estudios, nosotros los hemos hecho en mi laboratorio, que no lo he dicho, pero hacemos experimentos raros en el laboratorio, en el Media Psychology Lab en la Universidad Pompeu Fabra. Y en el laboratorio hemos probado, hemos aplicado a muchos ámbitos, al ámbito de la política, al ámbito de los medios de comunicación, en concreto las noticias, a la publicidad. Hemos trabajado también con audiolibros, con narraciones, para saber cuál es esa voz que es más atractiva. Y en todos los casos, digamos que todas las cualidades apuntan hacia el mismo lugar, con lo cual hay un consenso. Y en otros estudios que hay en el mundo científicos también. Con lo cual, ¿cuál es una voz atractiva o qué tiene que tener una voz para generar esa confianza? Porque al final el atractivo, sabemos también en persuasión que es un ingrediente fundamental para conseguir impactar en los demás. Con lo cual, y además la voz va a influir de manera decisiva también y va a cambiar incluso la percepción que tú tienes física de esa persona. La persona puede ser quizá no tan atractiva, pero si tiene una voz muy atractiva, ¡bum!, eso lo va a elevar el nivel, digamos, de atractivo de esa persona. Bueno, vamos a verlo con la cajita de voz. Las cualidades. Y lo explicamos un poquito mejor. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene que tener una voz para ser atractiva y para generar esa confianza? Básicamente tiene que tener una intensidad, es decir, ¿qué es la intensidad?
es el volumen de la voz. Me voy a retirar del micrófono porque si no ahora nuestro técnico nos va a echar la bronca. Volumen más alto, más bajo. Fácil de entender. El volumen de la voz es lo más fácil. ¿Qué necesitamos en este caso? Pues necesitamos una intensidad, un volumen que sea tendente a alto. Y digo tendente. ¡Que no nos vamos a poner a chillar aquí! No, no queremos chillar, porque chillar además genera una percepción muy negativa. Queremos una intensidad potente, sólida, porque cuando tú escuchas una voz potente y sólida, imagínate que yo ahora te estuviera hablando así. Si tú hablas con una voz potente y sólida, consigues dos cosas. Una es que vas a dar la impresión de que la persona es más grande, más potente, incluso desde el punto de vista físico. Y lo hemos probado. Es decir, ¿cómo te imaginas una persona con una voz potente? Más grande. Pero además generas una percepción en cuanto a su personalidad, en los rasgos de personalidad, pues mucho más segura. Es decir, cuando tú escuchas una voz intensa, sabes que es alguien competente, seguro, creíble. En cambio, si yo de repente te bajo la intensidad, pues, o como me hacen muchas veces y me hablan así, ¿no? Con este sonido maravilloso que se produce básicamente por una falta de intensidad, ¿no? Pues claro, esto es horrible. Entonces la percepción ahora mismo ha cambiado a negativa en este caso. Ayer me preguntaba una alumna en clase, ¿qué pasa cuando estoy tan nerviosa? Y me pasó una vez, estaba dando una conferencia, estaba en medio de muchísimo público, tenía el papel delante, lo estaba leyendo, es decir, no era una cuestión de que estuviera insegura en cuanto al contenido, pero mi voz temblaba tanto que era incapaz de hablar y temblaba y yo veía que no podía, me ponía más nerviosa. Bien, cuando nos tiembla la voz es una cuestión fundamentalmente de intensidad, es decir, de solidez con la cual el aire está llegando a las cuerdas vocales. Esto no lo olvidemos nunca. Por tanto, necesito darle más peso a la intensidad, al volumen, para que la voz no tiemble cuando estamos inseguros, ¿no? Así que seguridad, potencia y ganas en cuanto al volumen de la voz. En cuanto al tono, pues el tono es muy fácil de entender, porque si yo te hablara ahora sí, pues ¿qué te parecería? ¿Esto te parece seguro? Pues no. Con lo cual, agudo no vamos a ir. El tono de la voz se divide en agudo y grave, que depende básicamente de la vibración de las cuerdas vocales. Aquí tenemos la laringe, si me la colocara aquí, a ver si puedo, estaría aquí, no tan grande, a ver, no tengo este pedazo de laringe, pero sería algo así, ¿no? Entonces, aquí, fijaros, bueno, esta sería la nuez. Si nos fijamos en él, es más fácil, porque a ti se te ve la nuez perfectamente. Esta sería esta parte de aquí. Okay. Y claro, y fíjate, en cuanto el tono baja y sube, tu laringe baja y sube, y verás cómo la nuez baja y sube, ¿no? Con lo cual, ahí tenemos esta parte de aquí. Y aquí dentro, como vemos, aquí tenemos las cuerdas vocales, aquí las veis. Entonces, al paso del aire, pum, 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 vibrarán y lo harán más rápido o más lento. ¿En función de qué? Pues en función de que yo quiera producir un tono más arriba, más agudo, o un tono más grave, ¿vale? Más abajo. Si el tono es grave, vibran lento, van lentitas. Si el tono es agudo, vibran rápido. Entonces, ¿qué queremos realmente cuando estamos buscando una voz segura? Pues básicamente queremos precisamente un tono de voz grave. El agudo normalmente, ese agudo no funciona muy bien cuando quiero parecer segura, ¿vale? Así que tono grave en este caso. Tono grave y sólido, ¿vale? Sólido en cuanto al volumen, con una potencia suficiente, pero además un tono grave. ¿Qué más nos falta? El timbre. El timbre es la parte de arriba, para entendernos. Sería como esta parte de aquí, la parte articulatoria, la parte resonadora, etc. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo necesito para conseguir una voz segura? Colocar bien mis órganos articulatorios y toda esta parte de aquí. Porque si yo ahora te empiezo a hablar así, pues imagínate, vale, sí, voy a utilizar un tono grave y voy a utilizar una intensidad alta, ¿vale? Pero claro, como te hablo así, vamos mal. Entonces esta parte de aquí hay que estar bien colocada. Entonces hay que abrir la boca para no quedarte con la voz dentro, tienes que tener una buena resonancia desde ese punto de vista, con lo cual esta parte también es súper importante. Hay muchas veces que me vienen al despacho y me dicen, oye, es que yo, mira, llevo para la radio no sirvo para hablar porque fíjate, yo mira qué voz tengo. Yo, bueno, claro, si pones la voz así, porque la voz se puede cambiar, ¿cómo? Hombre, abre la boca, baja la lengua,
abre bien para que hay mucha gente que me habla con los dientes aquí en el medio, es decir, coloca bien esta parte para que sea resonante, para que se escuche bien y articula bien. Ojo, porque como no pronuncies bien, pues también vamos a tener problemas de cara a la percepción, ya no vas a ser seguro. Y por último, la velocidad. Entonces aquí vamos a poner un timbre abierto. Y si puede ser sonreído también, porque la sonrisa es la cualidad acústica que más se percibe. Cuando yo estoy sonriendo, tú lo percibes en mi voz rapidísimamente. Con lo cual, yo siempre digo, cuando hablas en público, yo doy oratoria en la Universidad Pompeu Fabra y formo a mucha gente en oratoria, sonríe, por favor. Hay muchos beneficios en la sonrisa, múltiples, ¿no? Pero uno es que se traduce, se escucha, la sonrisa se escucha, con lo cual, y eso tiene que ver con el timbre de la voz, sonríe y entonces automáticamente tu voz cambia. Si le doy un tono grave, pero una sonrisa, la dulcifico y suena más bonita, pero también segura. Y en cuanto a la velocidad, esta es la última que tendríamos. Pues tendríamos una velocidad tendente a rápida. Y aquí vuelvo a decir lo mismo. He dicho una velocidad tendente a rápida, que sería más o menos lo que yo estoy haciendo ahora. Eso no significa que no haga pausas. Significa sencillamente que, bueno, más o menos, en líneas generales, hable un poquito más rápido de un poquito más lento. ¿Por qué? Porque las personas que hablan más rápido son más seguras, es decir, cuando hablan, porque no titubean, no estoy pensando en lo que estoy diciendo. Una persona que es tímida no te va a hablar rápido. Una persona que es tímida te va a hablar bajito, lento, ¿vale? Y un poco como a trancas y barrancas, ¿no? Entonces, cuando tú percibes que hay una cierta soltura, una cierta fluidez en la velocidad, entonces tú percibes que esa persona es más segura. Así que, cuidado, he dicho tendente a rápida, no muy rápida, porque luego la gente pues quiere, está nerviosa y se pone delante del público y empieza a hablar súper rápido y entonces no hace pausas y entonces nos volvemos locos porque nos ponemos muy nerviosos escuchando a esa persona y además esa persona se ahoga y además no puede pensar. Así que, no, he dicho tendente a rápida, no he dicho muy rápida. Lo hemos medido, son alrededor de 180 palabras por minuto exactamente las que producen la velocidad óptima. Suficientemente rápido para llamar tu atención, es decir, porque yo cuando acelero llamo tu atención, suficientemente rápido para llamar tu atención, pero suficientemente lento para que me comprendas. Esta es la idea un poco. Así que esta sería la configuración final de la voz más segura y persuasiva. Brutal. Hay personas, Emma, que no les cuadra la voz con su personalidad, digamos. ¿A qué se debe eso? Bueno, normalmente la voz siempre refleja de alguna manera tu personalidad. Es decir, de alguna manera siempre tu personalidad. Si tú eres una persona tímida, vas a utilizar la voz pues, con una intensidad bastante bajita, con un tono grave, que no va a subir mucho, con una entonación que va a ser bastante monótona, con un timbre bastante cerrado y con una velocidad bastante lenta, con lo cual se nota que eres introvertido, o sea, tu voz revela que eres introvertido precisamente por cómo estás manejando todos estos ingredientes, ¿no? Si en cambio eres súper alegre y súper tal, pues vas a cambiar todos estos parámetros. Así que sí que realmente tu voz refleja tu personalidad. Después tendremos que ver cuando nos ponemos de cara a un público, cuando estamos trabajando con un cliente, cuando estamos intentando vender un producto, etcétera, etcétera, si realmente queremos reflejar esa personalidad. Es decir, yo soy una persona introvertida, cuando quiera vender un producto tengo que ser introvertido, porque entonces no sé si vamos a vender un producto, ¿me explico? Y tampoco sé si vamos a llegar a persuadir, por ejemplo, a una audiencia, sobre todo que no se nos duerman, ¿no? Cuando estamos cara al público, ¿no? Pero normalmente sí, la voz refleja tu personalidad y tu estado de ánimo. Y por eso es tan difícil muchas veces cambiarla. Es decir, si tú hoy estás triste, pues estás triste y tu voz, es decir, es que las emociones se fijan en la garganta. Ya digo esa frase típica. Se fijan porque se enganchan, significa fija, ¿no? Se enganchan en la garganta porque la voz al final eres tú. Eres todo tú. Es una cosa que la gente no piensa, pero es así. En tu voz está todo lo que tú eres, desde cómo eres físicamente hasta cómo eres en personalidad y cómo te sientes, porque la voz refleja las emociones. Entonces, si estás triste, pues estás triste. Un actor podrá cambiar ese estado de ánimo. Un locutor debería cambiar ese estado de ánimo. Una persona que habla en público debería cambiar ese estado de ánimo. Yo trabajo también, por ejemplo, con muchos médicos y con muchos profesores. También deben cambiar ese estado de ánimo, porque tú lo que no quieres es ir al médico o
el niño chiquitito a la escuela a ver a su maestra y que la maestra te hable ese día así, porque está triste. Entonces, claro, tú piensas, pero ¿y el niño qué culpa tiene? Y el paciente que está hecho polvo ya porque está enfermo y se siente mal, ¿qué culpa tiene? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a diferenciar entre tu voz personal y tu voz profesional. Y la voz profesional hay que cambiarla. Por amor a tus clientes, por amor a tus estudiantes, por amor a tus pacientes, por amor a quien sea, a quien tengas delante. Y ahora me pongo en la cabeza de la audiencia y dirá, ¿se puede crear ese personaje, ¿no? Con la voz y aunque tengas malos momentos, sacar esa versión tuya y hacerlo frente? Pues claro que sí, desde luego que sí. Los actores lo hacen, por supuestísimo. Los locutores, yo soy locutora y entreno muchísimos locutores y actores de doblaje. Por supuesto, lo tienen que hacer. Tú imagínate que abrimos el programa de las 8 de la mañana, no sé, voy a decir así una muy animada, en los 40 principales y vamos a empezar así. Hola, son las 8 de la mañana, hoy estamos aquí en los 40. Claro, es como, mira, quédate en casa, quédate en casa. Ese día no hagas el programa, ¿no? Se enciende el piloto y ¡pam! Y también cuando trabajo con profesionales que tienen que hablar mucho de cara al público es lo mismo. A mí me da igual lo que a ti te haya pasado previamente. Es decir, si estás muy mal porque has tenido un grave problema, suspende la conferencia, cógete la baja ese día. Pero ¿qué culpa tiene? Insisto, me contaba una profesora, una maestra de primaria, es que claro, es que tú me dices que sonría y que me ponga y no sé qué, y a mí no me apetece. Y yo le decía, pero ¿y el pobre niño que te está mirando ahí, pobrecito, y tal, en la mañana? ¿Qué culpa tiene? El pobre, ¿le vas a machacar la mañana porque tú estás triste? Pues no, es decir, entra dentro de tu sueldo y dentro de tu profesionalidad cambiar ese estado de ánimo. Tú lo has llamado personaje. Esto siempre es la batalla no interna, esta es externa. La batalla del siglo, que es, bueno, es que yo no soy un actor, es que yo no quiero, ¿por qué tengo que interpretarme? Dices, o porque tengo que crear un personaje. Nosotros creamos personajes a todas horas. No, llámalo personaje o llámalo X, no lo llames personaje. Nosotros vamos adaptando a lo largo del día nuestro estilo de comunicación en función de a quién tenemos delante y en qué contexto estamos. No es lo mismo, y seguro que quien nos está viendo ahora lo puede pensar facilísimamente. No es lo mismo como yo hablo cuando me levanto con mi pareja en casa. Buenos días. No pasa nada. Que como yo hablo con mi madre, donde voy a cambiar, por supuesto, si no hablo igual con mi pareja que con mi madre. ¿Verdad que no? Ni tú tampoco, ¿verdad? Alguien me contestó un día que sí, digo, bueno, vale. Ni con tu hermano, tu hermana, ni hablas igual con tu cuñado, ni tampoco hablas igual con tu jefe, ni tampoco hablas igual esta noche si salgo con mis amigos por ahí tomándome cañas, ni tampoco si voy a querer ligar con alguien. Es decir, voy cambiando todo, voy cambiando el aspecto, voy cambiando mi vestimenta, voy cambiando mi manera toda mi expresión facial, mi comunicación no verbal, mis manos, mis gestos, etcétera, y también mi voz. Por tanto, si tú eres capaz de adaptar eso, añádele un elemento más, añádele un contexto más, que es tu contexto profesional. Y en tu contexto profesional, y lo hemos probado en muchos estudios, lo que vale es lo que vale, lo que funciona es lo que funciona. Y yo no quiero a alguien, o sea, imagínate que yo voy a una conferencia, pago un montón de dinero por ir a esa conferencia y lo que me encuentro es un tío haciendo así. Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de... Es como, madre mía, ¿me voy a morir aquí una hora? No puede ser. Entonces, cuando tú estás en esa fase profesional, yo siempre digo, enciende el piloto, enciendes el piloto rojo y a partir de ahí empieza a comunicar como si no hubiera un mañana, con toda tu alegría, con todo tu entusiasmo y con toda tu energía positiva. Porque la energía se transmite con la voz, con los gestos, con mi cuerpo, etcétera, etcétera, se transmite. Y yo necesito levantar al público y yo necesito levantar al trabajador o a los trabajadores con los que estoy hablando si soy un jefe, para levantar a mi equipo y para animar a mi equipo y que trabajen y consigamos los proyectos en los que estamos trabajando. Y necesito también animar a la persona que tengo delante, transmitirle la pasión sobre mi producto para que me lo compre y etcétera, etcétera, etcétera. Yo siempre tengo un objetivo, ¿vale? Y ese objetivo solo se puede cumplir si trabajo esta parte. ¿Se puede conseguir? Por supuesto, con los entrenamientos que hacemos se puede conseguir. Brutal, que luego hablaremos dónde te pueden encontrar, dejaremos la descripción y todo. ¿Qué aspectos cambia nuestra voz? Sé que
corrígeme, cuando entras en la etapa de la menopausia, es uno de los factores. ¿Qué factores más determinan este cambio en nuestra voz? Bueno, sobre todo la edad y el género, también el peso y la altura, porque son digamos, los 4 Ujú. factores que revelan nuestra voz de alguna manera, idiosincráticos, o sea, realmente de nosotros mismos, ¿no? De nuestro físico. La voz cambia con la edad, porque con la edad las cuerdas vocales también se vuelven menos elásticas, como todo tu cuerpo. Uno se estiraba Ujú. ahí un montón cuando tenía 20 años y cuando tienes 60, como bueno, cuidado. Entonces, la voz es exactamente igual porque las cuerdas vocales al final son pliegues, es decir, que también se ven afectados, por eso pierden elasticidad, con lo cual también la voz va cambiando en ese sonido, ¿no? Entonces la edad es un factor clave donde yo puedo identificar si la voz es muy clara. Si la voz es muy clara y muy tal, entonces yo puedo identificar que es una voz más joven. Pero en cambio, si yo estuviera escuchando a alguien así, por ejemplo, ¿no? Y sobre todo si empiezo ya a un poco temblar y claro, y bueno, no sé qué me estás contando. Em, claro, yo ahí cuando empiezo a escuchar rasgos de rugosidad, etcétera, que se produce, insisto, eso por esa falta de elasticidad, etcétera, ahí es donde empiezo a ver que hay más edad. Entonces, simplemente si escucháramos esa voz, inferiríamos la edad. Pero también inferimos el género. El género es uno de los factores que más se notan en la voz. Rápidamente, yo sí voy a utilizar esto que voy a enseñar ahora. Hoy has traído el equipo Tengo el equipo a completo, tope. pero es que es la mejor manera de que se entiendan las cosas. En cuanto al género, nosotros nos diferenciamos, y además como somos hombre y mujer, pues perfecto, aquí lo vemos clarísimamente, nos diferenciamos clarísimamente por el tono de la voz. Yo siempre digo que la laringe, esta señora de aquí, es el órgano sexual más importante que tenemos, esta de aquí. Y entonces sacan el titular de la laringe, es el órgano sexual más importante. Sí, ¿por qué? Porque yo me puedo cambiar toda entera mañana y tú te puedes cambiar todo. Nos hacemos una operación porque entendemos que nuestro sexo es otro y nos podemos cambiar todo, excepto una cosa, que es la voz. Ahora sí que empieza a haber operaciones, las cuerdas vocales, en tu caso, por ejemplo, se podrían estirar un poquito, pero el problema está también en cómo hablamos y las personas que cambian de sexo tienen después bastantes problemas para adaptar la voz. O sea, la voz es lo más Ujú. complicado en ese sentido, es lo que más te identifica en el género, por eso lo digo, ¿no? Y te identifica además con las cuerdas vocales, es decir, con la misma intensidad, mismo volumen, recordemos esta parte de aquí, es decir, el volumen que me llega hacia las cuerdas vocales, claro, vamos a suponer que yo tengo el mismo volumen de aire, la misma presión, la misma fuerza. A misma fuerza, ¿cuál se mueve más rápido? Esta, la pequeña. La pequeñita. Evidentemente es una cuestión física. Cuanto más pequeña es la cuerda y más cortita es, más agudo suena el tono porque se mueve más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Que los hombres tienen las cuerdas vocales más largas y más gruesas, es decir, es una cuestión de masa, ¿vale? Esto se va a mover más lento siempre que esto de aquí. Entonces, las mujeres tienen las cuerdas vocales, insisto, más cortas y más delgaditas, alrededor de 14, 18 milímetros, más o menos. Milímetros, imaginaros, son súper chiquititas. Y los hombres pues tienen unas cuerdas vocales más gordas y más grandes y por eso pues su voz suena más grave. En este caso pueden llegar hasta 25 milímetros, ¿no? Entonces, eso me identifica rápidamente el género. Importantísimo, ¿no? También me identifica lo que decías, ¿no? Es decir, a lo largo de la vida nuestra voz va cambiando. En el caso de los hombres, por ejemplo, que tienen una voz más grave, se va agudizando. En el caso de las mujeres se va agravando, es decir, baja el tono. En el caso de los hombres sube. Pero además las mujeres, y por eso siempre digo, la voz es un elemento muy importante en el género. En el caso de la mujer, la voz cambia a lo largo del mes. Tu voz también cambia. ¿Por qué? Porque le afectan muchos factores. Le afecta cualquier problema patológico que tengas. Si tienes un catarro, si tienes reflujo, le afecta todo. A la voz le afecta absolutamente todo desde el punto de vista de una enfermedad. Con lo cual, las enfermedades se van a reflejar en tus cuerdas vocales. Pero también cualquier emoción, ¿no? En el caso de la mujer, además, vamos a tener el asunto de que hormonal, ¿no? Es decir, a lo largo del mes va cambiando. Cuando la mujer está en periodo fértil, las cuerdas vocales vibran mejor, por así decirlo, porque no se engrosan, no tal, ¿no? Es una cuestión, insisto, de estrógenos y de progesterona, del equilibrio que existe a lo largo del mes.
Entonces, cuando está en etapa fértil, en los días fértiles, la voz se hace más clara. Signo inequívoco hacia el hombre de ahora mismo, o sea, se hace como más femenina la voz, si quieres, ¿no? Más clara, más... Y al revés, cuando está en periodo menstrual, la voz se agrava por una cuestión de que las cuerdas se engrosan, con lo cual la vibración que producen, digamos, es peor, ¿no? Es decir, les cuesta más, tienen la mucosa, etcétera, etcétera, se engrosa todo, y eso hace que la voz suene más ronca. Vale, entonces suena más ronca, y eso seguro que si tenemos mujeres en la audiencia, rápidamente se puede percibir. De hecho, en esos días yo siempre recomiendo o alerto a las mujeres, si tienes una conferencia importante, si tienes una entrevista importante, hombre, yo la cambiaría de lugar. No porque pase nada, no es porque te vayas a quedar sin voz, pero esos días la voz va a sonar peor. Te va a costar más subir al agudo, va a sonar menos clara, bueno, vas a hacer menos virguerías con ella, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, bueno, es preferible intentar evitarlo, ¿no? Y cuando cuento esto siempre me dicen, ya, pero ¿y esto realmente? Bueno, esto que dices de un hombre, porque cuando digo, claro, cuando se agrava y tal y no sé qué es, hombre, no, ni me toques, ¿no? Ahora ni tocar. Y siempre me dicen, va, pero eso es como una exageración, ¿no? Ya los hombres eso no... Pues no, hay algunos estudios, sobre todo hay uno que simplemente se escucharon varios hombres, escucharon varias voces, solamente escucharlas, ¿eh? Algunas en periodo fértil, algunas en época menstrual, y los hombres tenían que escoger con cuál mujer se quedarían. Todos escogieron las voces que estaban en periodo fértil. Es decir, existe un mecanismo todavía muy primitivo que permite identificar eso. O sea, fíjate hasta qué punto la voz tiene una influencia súper importante. Y también para seducir, evidentemente. Porque para seducir, ¿qué voz tendríamos que usar? Incluso si nos pudieses poner algún ejemplo. Bueno, no sé cómo explicártelo. Bueno, para seducir, yo lo primero que haría sería utilizar una intensidad que no sea excesivamente alta, porque si te pones a hablar así, pues tampoco, ¿no? Para crear esa sensación de intimidad, con lo cual volumen que no sea muy alto, pero también quiero, pues eso, un tono de voz grave, no agudo, porque si subo el tono aquí, pues ya hemos quitado, ya se ha ido todo. Se nos ha escapado todo aquí. Entonces vamos a volver al grave y sobre todo lo vamos a sonreír. Y entonces lo vamos a estirar, ¿vale? En velocidad. Básicamente esos serían los ingredientes de una voz seductora. Es verdad, Emma, que cada voz es única. Cada voz es única, ¿sabes por qué? Porque somos diferentes. No es lo mismo la nariz que tú tienes que la que yo tengo, ni los labios que tú tienes que los que yo tengo. Y cuando yo explico eso, la gente se queda como un poco así. Hombre, claro, es decir, tú modelas el aire, sobre todo en estas cavidades, ¿no? Dependiendo de cómo es tu cavidad, tú puedes tener una guitarra más grande, más pequeña. A lo mejor hay una persona que tiene un violín y hay otra persona que tiene un violonchelo y otra tiene una guitarra. Ninguna de las tres, con el mismo tono de voz, va a sonar igual. ¿Verdad que no? Pues esto es lo mismo. Yo tengo la boca así. Si yo de repente tengo una nariz como, por ejemplo, mucha gente que habla muy nasal, ¿no? Porque tiene poco, es decir, le entra poco aire, ¿no? De todo eso depende tu voz. Cuanto más grande es tu cara, cuanto más grande es tu nariz, cuanto más grande es tu cuello, cuanto más, sobre todo esta parte de aquí y esta parte de aquí, más resonancia tienes, con lo cual más potente es tu voz, ¿no? Cuando más chiquitita, la nariz más estrechita, etcétera, etcétera, pues un poquito menos, ¿no? Así que, claro, es tu huella dactilar realmente, es tu huella, yo la llamo la huella sonora, ¿no? Al final tienes una huella auditiva, ¿no? Una huella sonora. Igual que hay una huella facial también, ¿no? Y depende de eso, ¿cómo eres? De hecho, si mañana te operamos la nariz, nada, tienes que hacer una operación muy grande para que se note, pero es muy fácil de entender. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. ¿Qué pasa si me quito los dientes? A que la voz cambia. Claro, es decir, mañana no tenemos dientes y de repente dices, Dios mío, o sea, ¿qué es esto, no? Que me pongan unos, ¿no? O qué pasa si, no sé, si te operan, por ejemplo, también, ahora ya no quitan la campanilla del todo, pero es decir, es que depende de cómo eres de grande, así sonará tu voz, por así decirlo. Así que eres único. Eres único, pero cuidado,
tienes muchos elementos móviles que puedes modificar y entonces pues podemos hablar de muchas maneras. Que sí que tu voz se puede cambiar, claro que sí. ¿Te la pueden imitar? Claro que sí, porque si no yo no podría estar haciendo esto. Cuando me dice, no, es que mi voz, yo hablo así, y es que mi voz no la puedo cambiar porque yo hablo así. Bueno, pues, hombre, si abres la boca, colocas la lengua donde la tienes que colocar, o a gente, muchísima gente, por ejemplo, que habla nasal. No me hablas nasal, me hablas con la nariz, entonces me hablas así. Entonces, cuando trabajamos la voz, a ver, coloca el velo del paladar, como lo tienes que colocar, abre la boca por dentro, tal. Cuando colocamos al final toda la... Es como, fíjate, es que mi voz suena diferente. Claro que sí, porque si no, no se podrían imitar las voces, sería imposible. Si fueras así y ya está, y esto no lo podemos tocar, pues... Entonces, desde... cualquier elemento de los que hemos hablado, lo puedes cambiar y eso afectará al sonido de tu voz. Que tú respires mejor o peor, eso va a afectar a tu voz porque la respiración es la base de la voz. Yo siempre lo digo porque nadie entiende que la respiración tenga que ver con la voz. Y la respiración es sustancial, es casi lo más importante porque es en lo que se sustenta la voz. Así que si tú respiras mal, vas a tener problemas de voz. Así de claro. Entonces la primera cuestión es, tenemos que trabajar la respiración para que sea además una respiración plena, sólida, diafragmática, etcétera, etcétera. Pero después también, oye, que no me hables así, porque claro, si me estás cargando las cuerdas vocales todo el día y presionando aquí, porque hay gente que te habla así, pues entonces primero te vas a cargar las cuerdas vocales y decir, bueno, vamos a intentar relajar aquí, vamos a hacer que las cuerdas vocales no sufran, etcétera. Hay gente que te habla en un tono de voz que no es el adecuado, que no es el suyo, no es su tono medio, ¿no? El que corresponde con la longitud y el grosor de sus cuerdas vocales. Lo mismo, eso al final va a tener un problema. Y después todo esto de aquí, pues ¿cómo voy a poner la lengua? A ver, me voy a poner la lengua aquí todo el rato, pues si me voy a poner aquí. Es decir, ¿cómo me estás configurando las cavidades? Así es como sonará tu voz. Porque por todo lo que me has explicado, es decir, puedes generar una impresión, ¿no? Y eso puede causar un impacto, ¿no? Para generar confianza y tal. ¿Cómo pueden las personas tomar conciencia para saber si tienen que mejorar o no la voz, independientemente de que sea un locutor o trabaje en las redes sociales o cualquier otra profesión? Bueno, pues fíjate, yo a lo largo de los 30 años que llevo ya enseñando voz y dando clase, etcétera, como profesora, te voy a decir una cosa. Siempre digo, la voz es el gran misterio en el sentido en que la voz, nadie sabe de voz, nadie entiende nada. Es como cero conocimiento sobre la voz. Pero sin embargo, sí la gente es capaz de saber que tiene un problema en su voz. Bien fácil de saber si es un problema patológico, evidentemente, ¿no? Hace poco pues me encuentro con muchos casos de patologías vocales, ¿no? Donde detectas que hay un nódulo, un pólipo, alguna cosa, pero eso es una cosa aparte, digamos, y fácil. Pero hay mucha gente que sabe que tiene un problema de voz porque sabe que no impacta, porque sabe que cuando habla la gente no le escucha. Porque sabe que cuando habla no vende el producto o no vende lo que debería, porque sabe que cuando habla a lo mejor se pone nervioso y no es capaz de tal. Entonces, cuando llegan a mí, normalmente llegan porque saben que tienen un problema. Es decir, han comprobado en la práctica que no les está funcionando ese mensaje. Entonces, esa manera de hablar. Entonces, yo sí digo, bueno, sí que la gente es consciente de esa influencia porque al final tiene un impacto sobre su vida profesional, que es lo importante en este caso. También la vida personal, porque así también se puede ligar muy bien, pero sobre todo vamos a hablar de la vida profesional. O sea que realmente se puede cambiar, se puede trabajar, pero la gente sí es consciente de eso, yo creo. ¿Y los errores que tú has visto más frecuentes en el tema de la voz y la comunicación, Emma, cuáles serían? Bueno, el primero y uno de los que más me cuesta trabajo normalmente cambiar es el volumen. Es que me hablas para el cuello de la camisa. Me hablas para el cuello de la camisa y entonces, pues bueno, yo te voy a hablar y pero no voy a hacer esfuerzo, porque esto es el principal problema. La gente piensa que yo abro la boca y hablo. Abro la boca y digo cosas. ¿Cómo? Pues como Dios me dio a entender. Es decir, como yo me he aprendido a hablar y ya está. Claro, ¿cuál es el problema de hacer esto? Que aquí no estoy poniendo ninguna energía. Y la voz es energía. Es decir, cuando yo necesito subir el tono de la voz, cuando yo necesito abrir la boca, articular correctamente para que el sonido se escuche bien, para que resuene bien, etc. Esto es fuerza, es energía. Esto me cansa.
¿vale? Yo siempre digo, cuando acabes una conferencia de cara a un público, si no estás físicamente reventado, no has hecho nada, no has hecho nada. Entonces, hablar con esta intensidad, con este tono, con esta tal, con estos mecanismos, hablar con la voz impostada, que se llama, impostada no significa engolada, no significa esto, significa sencillamente colocar los órganos donde los tienes que colocar para conseguir el resultado óptimo. Cuando tú hablas de manera impostada, te cuesta esfuerzo. Entonces, esto es súper importante. Entonces, necesitamos hacer ese esfuerzo para poder sonar bien, por así decirlo, ¿no? Y me he perdido. ¿Por dónde íbamos? Por la intensidad. Entonces, errores. La intensidad. Hablarme bajo. Bueno, tal. Entonces, dices, a ver, pero si el volumen es lo más fácil del mundo, porque el volumen no es más que la fuerza del aire que va hacia las cuerdas vocales. Solo depende del diafragma. No depende de las cuerdas vocales. Es muy fácil darle más volumen a la voz, ¿no? Pues a la gente le cuesta un montón. Muchísimo. De la misma manera que le cuesta también bajar la intensidad, es decir, hablar a una intensidad baja. Porque cuando tienes una afectación vocal tienes que hablar a una intensidad baja. No susurrar. Esto nunca en la vida, porque esto daña las cuerdas vocales. Así que no, hay que hablar, pero bajito. Y hablar bajito, es decir, hablar bajito con sonido, esto cuesta mucho también de hacer, ¿no? El tono. El tono es lo más complicado del mundo, porque el tono, recordemos, está en las cuerdas vocales, está en su vibración, y el tono nos da algo que es súper importante, que es la entonación. ¿Qué es la entonación? Pues la entonación es la sucesión de tonos, es decir, yo me pongo a hablar y yo formo una curva, ¿vale?, con tonos. Esta curva es una curva, es una curva, no puede ser esto, porque entonces si es esto, pues vamos mal, ¿verdad? Es decir, la entonación es, yo siempre digo, es el hilo invisible que me conecta con la audiencia. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de los tonos como yo consigo mantener tu atención cuando estoy hablando. Así que aquí necesito que la curva de entonación sea variada, sea dinámica. Y el peor error, el peor en todos los estudios que hacemos, el peor es ser monótono. Porque desde el momento en que pierdas la atención de la gente, sin atención, lo vuelvo a repetir, no tienes nada. Ya no hay ni comprensión ni nada, ya está tan abandonado, te han dejado ahí, en medio del desierto. Así que no nos vale. Necesitamos cambiar y sobre todo trabajar muy bien la entonación. Cuando he dicho que la voz es un gran misterio, la entonación ya ni te lo cuento. O sea, ¿a quién le han enseñado a entonar? ¿A quién le han enseñado a entonar o modular, que es lo mismo, ¿no? Pues a casi nadie. Y entonces ahí tenemos un gran problema también que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Después, en cuanto al timbre, pues eso, que no te abro la boca, ya está. ¿Para qué voy a abrir la boca si no es que es mucho esfuerzo? Así que, en cuanto al timbre, el principal error que me encuentro es esto. Hablar para el cuello de la camisa, es decir, ni siquiera abrir la boca o abrir, lo he dicho antes, ¿no? O vale, me abres los labios, pero me plantificas los dientes delante. Con lo cual tampoco la voz sale, ¿no? Y claro, hay que articular. Una A, es la vocal más abierta que tenemos. Una E es una E, no es una E, ni una A, ni una U, ni una U, ¿vale? Porque así vamos mal. Entonces hay que articular correctamente, colocar el molde correctamente, ¿no? Entonces, en cuanto al timbre es eso. Y en cuanto a la velocidad, pues todo el mundo se lo puede imaginar. Velocidad enormemente rápida, sin pausas. Es decir, ir a todo cañón porque así acabó antes. Entonces, claro, yo estoy nerviosa, entonces ¿qué hago? A toda leche, sin pausas, me trabuco y todo, claro, porque evidentemente si vas súper rápido, claro, no hay tiempo suficiente para colocar los órganos en su correcta posición, así que me voy cargando todo por el camino, pero da igual, voy muy rápido y así acabo antes, porque estoy nerviosa. Y ahora que hablas del tono de voz, veo que el hombre le gusta tener la voz grave. Si no la tiene, a nivel social está como visto diferente. ¿Tú qué piensas de esto y si crees que debe de ser así? Bueno, no lo pienso, lo hemos estudiado. Yo me baso en estudios científicos. Todo lo que nosotros enseñamos y cómo formamos está basado siempre en los resultados científicos que extraemos de los experimentos que hacemos en el laboratorio y que están publicados en artículos científicos. Entonces, el estudio de los tonos de la voz relacionado con el género. Sí, en todos los estudios, tanto para la voz de hombre como de mujer, la voz más atractiva es siempre la voz grave.
Hemos hecho estudios en audiolibros, en narraciones, también en publicidad, también en informativos, bueno, en varias áreas, y siempre la voz es la grave para ambos. Pero la diferencia está en que en el hombre eso es impepinable, eso es ineludible, eso es una cualidad, ya está. Es decir, se exige. Y no tolero, o tolero menos, una voz media y no tolero una voz aguda. Desde el punto de vista persuasivo, ojo, no estoy hablando de en la calle. Pero desde el punto de vista persuasivo, la voz del hombre, claro. ¿Por qué? Hombre, pues por varias razones. Porque es su cualidad, digamos, más significativa. La cualidad de la mujer, luego la diré, no es la gravedad que tiene en su voz, pero sí la del hombre. De hecho, en todos los estudios también, y hemos hecho también alguno, las mujeres siempre prefieren a un hombre con una voz grave. El hombre con una voz grave, ¿por qué? Porque te da sensación de que es más grande. Y en ese sentido, voy a decir una cosa políticamente incorrecta, pero es que todavía seguimos con estas ideas, ¿no? ¿Por qué? Por ese sentimiento de protección. Yo quiero un hombre grande que me proteja. El otro día estaba en un grupo con estadounidenses, eran todas mujeres. Y cuando yo pregunto, ¿por qué creéis que las mujeres buscan ese hombre más grande? Y ellas mismas contestaron, es decir, y eran jóvenes, 20 años. Entonces, quiero decir, eso está ahí todavía, ese sentimiento de protección. Y también porque tiene que ver con la testosterona, evidentemente. El hombre que tiene la voz más grave tiene más testosterona, lo cual implica, y esto insisto, es muy primitivo, pero es así, que yo puedo perpetuar la especie con mayor seguridad. Por eso, cuando se han hecho estudios en Tanzania, por ejemplo, los resultados son los mismos. La mujer prefiere siempre al hombre que tiene la voz más grave, por todas estas razones, ¿no? Entonces, ya está. Para el hombre, grave. Vamos con la mujer. La mujer, digamos, la cualidad diferencial de la voz de la mujer es su melodía. Las mujeres somos más empáticas, eso está probado científicamente, no lo digo yo. Somos más empáticas y tenemos una entonación, precisamente porque somos más empáticas, sonreímos más, por ejemplo, también, infinitamente más. O sea, sonreímos más, y de hecho acabamos de hacer un estudio sobre la sonrisa específicamente. Sonreímos más y somos más empáticas. Eso hace que nuestra voz sea más dinámica. Por tanto, capta la atención y la mantiene, sobre todo, durante más tiempo que la del hombre. Además, la voz de la mujer tiene una ventaja, que es que suena más clara. Y eso, en determinadas circunstancias, es muy importante. Por ejemplo, si nosotros estuviéramos en un aeropuerto y hubiera una señal de alerta y nos la transmitieran por los altavoces y estuviéramos en un ambiente muy ruidoso y esa señal de alerta viniera por una locución que sale a través de los altavoces, se escucharía con mayor claridad e inteligibilidad una voz de mujer con respecto a una voz de hombre. Precisamente por esa cualidad más aguda de la voz, suena más clara, ¿vale? Entonces, esa es la ventaja, la melodía es la ventaja de la mujer, ¿no? Y es lo mismo como le cuenta el cuento al niño que como se lo cuenta a su padre, ¿no? Que es como, bueno, a ver, dale un poquito más de ánimo, hijo mío, que no. Bueno, pues esa es un poco la diferencia. El hombre tiene la fuerza en la gravedad, donde la mujer no va a llegar, pero la mujer la tiene en la melodía. Entonces, cuando hicimos el estudio, a la voz de la mujer se le permite medios, es decir, no agudos, es decir, una voz aguda no gusta nunca porque es como que es un poco estridente, etcétera. Entonces, la aguda no, pero sí que la mujer puede subir un poquito más y modelar más, etcétera, etcétera, que el hombre, ¿no? No es necesario tan plano, por así decirlo. Y es cierto, Emma, que con la voz podemos dar la sensación de más inteligencia. También, sí. Bueno, hay estudios de todo. Sobre todo, por ejemplo, hay un estudio muy curioso con la velocidad. En la velocidad, por ejemplo, cuando tú incrementas la velocidad, más o menos lo óptimo es un 25%, un 25% más rápido de lo que hablas habitualmente. Por ejemplo, eso se percibe como más inteligente también. Pero también si utilizas un tono de voz grave, etcétera, etcétera. Y más honesto. O sea, más honesto, más seguro, más creíble, más inteligente, todas esas cosas. Yo no sé si conoces a Tony Robbins. Claro. Y su voz, no sé si es muy grave. Es una voz rugosa, además. Y impacta cuando lo explica. Y no sé si es porque ya nació con esa voz o la ha trabajado expresamente para
para hacer sus conferencias. Bueno, Tony Robbins tiene una voz muy rugosa, muy poco clara. La verdad es que la voz no es precisamente su don más, yo diría, más importante, ¿no? Yo creo que no, tiene que ver con su físico. Usted sabe que Tony Robbins es enorme. No sé cuánto mide, pero es una barbaridad. Y además creo que tuvo algún tipo de problema. Sí. Entonces, el tipo de voz tiene que ver con eso. Pero ya digo, no es precisamente, Tony Robbins no tiene la voz precisamente más bonita del mundo, ni más persuasiva del mundo. Tiene una cosa buena que es carismática. ¿En qué sentido? Es diferencial. Es decir, tú escuchas a Tony Robbins y sabes que es Tony Robbins. No sé si me explico. O sea, es súper, ¿no? Característico, ¿no? Entonces, bueno, desde ese punto de vista puede tener ese valor diferencial, ¿no? Pero yo creo que su fuerza está más en el mensaje. Eso sí. Y en toda la parafernalia que lleva. Y siempre lo pongo de ejemplo porque, bueno, él utiliza mucha parafernalia, por ejemplo, antes de salir al escenario, etcétera, etcétera. Pero a ver, en esas conferencias donde tú puedes ir a verle, etcétera, etcétera, calientan al público antes. Es decir, antes de que él sale al escenario, hay un montón de gente entre el público animándolos, levantándolos, aplaudiéndolos con música, bailando. Claro, cuando él sale es ¡guau! Claro, pero claro, si todos tuviéramos ese ánimo antes de empezar, pues sería relativamente fácil porque ya te encuentras con un público entregado. Aparte de que ya están entregados porque van a esas conferencias y pagan un pastón. Eso sí. Un pastón total, ¿no? Con lo cual, bueno, yo no diría que sea su fuerte exactamente la voz, sí la manera quizá de manejarla y sí el mensaje, pero bueno, la vamos a entender como carismática en ese sentido, como diferencial. Y algo que me gustaría saber, Emma, es muchas veces cuando has tenido una batalla interna en tu infancia o más en la adolescencia, normalmente pues tienes unas conductas, ¿no? Tienes unas batallas que luego luchas de adulto, ¿no? No sé si con la voz pasa lo mismo cuando has tenido alguna circunstancia compleja. ¿Se refleja también la voz una vez va pasando el tiempo? Sí, claro que sí. Por ejemplo, hay gente que tiene problemas de tartamudeo o de que se acostumbró a hablar de una determinada manera y luego la arrastra con el tiempo, ¿no? Te acostumbras a hablar de una determinada manera y que también tiene mucho que ver con cómo te hablaron en casa. Porque al final no debemos olvidar que hablamos por imitación. Nosotros no vamos al colegio para aprender a hablar, vamos al colegio para aprender a escribir, pero no vamos a aprender a hablar porque hablar es algo inherente en el ser humano. Entonces, bueno, yo simplemente de oído hablo. Claro, de ese oído, ¿de dónde viene ese oído? Generalmente de tu madre, cómo te habla tu madre, por eso los acentos también van por ahí, ¿no? Es decir, tú, todos los sonidos que aprendes, de hecho, hay un estudio muy bonito que a mí me gusta siempre mencionar, de un investigador mexicano, y él lo que hizo fue analizar el llanto del bebé cuando nace y descubrió que en el llanto del bebé ya está impreso la entonación de la madre. Es decir, que el bebé llora en la frecuencia de la lengua de la madre. Yo siempre digo, nacemos con dos cosas, ¿no? Nacemos con gestos y entonados, ya entonados de entrada, ¿no? Es decir, las frecuencias de la lengua de la madre ya están en el propio llanto del bebé y ese estudio lo que demuestra es que es posible diferenciar un bebé japonés de un bebé español por el llanto, ¿vale? Por la frecuencia en la que se escucha ese llanto, ¿no? Fíjate hasta qué punto tú ya estás, digamos, predispuesto en cuanto a la frecuencia y la entonación y luego en cuanto a la manera de hablar. Y después también pensamos una cosa, psicológicamente a la voz le afecta todo. A la voz le afecta todo, lo he dicho antes, pensemos en cualquier patología respiratoria, cualquiera. Le va a afectar. Si tengo vegetaciones, si tengo catarros, si tengo COVID, me da igual, lo que tenga, si tengo gripe, rápidamente yo detecto que tú estás enfermo por tu voz. Si tengo un problema digestivo, también voy a tener problemas de voz. Si tengo reflujo, de hecho, a muchas anoréxicas se las detecta precisamente por problemas de voz, por provocarse el vómito. Claro, las cuerdas vocales no están preparadas para ese ácido y eso las daña, con lo cual ahí es donde detecto, ¿no?, que hay un problema, ¿no? Entonces, reflujo, personas que tienen reflujo, de repente tienen problemas de voz y no saben por qué. Vale, el reflujo es lo mismo, la cuerda vocal no está preparada para ese ácido, ¿no? Con lo cual se ve afectada, ¿no? Pero sobre todo también psicológicamente. Si tú estás deprimido, en la primera parte que yo te voy a notar, aparte evidentemente físicamente, es en la voz, porque tu voz va a estar arrastrada por el suelo, tal. De hecho, un golpe psicológico fuerte, un trauma, te puede dejar sin voz. Hay casos de quedarte sin voz
Y no porque haya nada físico, no ha pasado nada físico, las cuerdas vocales están intactas, etcétera, etcétera. Pero hay alguien que no está enviando la señal, ¿no? Por un trauma. O sea, quedarte sin voz, ¡fam!, de golpe. Hostia. ¿Y tu mayor reto a nivel comunicativo o de voz, cuál dirías que ha sido? Pues lo tengo muy claro. Ese lo tengo muy claro, no tengo ni que pensarlo. Porque fue un estudiante autista, que es un encanto. Fíjate, es autista y estudió comunicación audiovisual. ¿Por qué? Porque se planteó el reto de decir, bueno, yo tengo este problema con la comunicación, ¿qué voy a estudiar? Comunicación. Toma. Yo tengo el reto, pues yo estudio comunicación en la Pompeu. Y él, claro, hicimos un curso, es un reto grande, porque como sabemos, pues tienen, claro, problemas con la comunicación y para expresarse, sobre todo con la comunicación no verbal, y sacarle los gestos y sobre todo que su voz sonara de manera dinámica. Claro, era monótono. Los gestos y el habla están coordinados en el cerebro. Nosotros necesitamos de las manos para expresarnos y nuestra voz cambia tremendamente cuando yo la acompaño con mi cuerpo y sobre todo con mis manos y mi expresividad facial. Insisto, están conectadas. Por eso la gente que me habla sin moverse, que me habla así, claro, expresividad poca, porque como no te muevas, evidentemente, como no te acompañes de las manos, eso es lo que es antinatural, por así decirlo. Entonces, él no utilizaba manos, no utilizaba cara, no, nada. Y entonces, claro, la voz también iba por los suelos directamente. Y eso fue un reto muy grande, pero lo conseguimos. De hecho, recuerdo haberle grabado un vídeo al inicio y el vídeo final y el cambio fue brutal. Le aplaudieron hasta morir el resto de sus compañeros que no tenían la patología y fue brutal, sí. Ese yo creo que fue el más complicado. Emma, ¿crees que deberíamos de hablar rápido, lento? Antes has mencionado un poquito, ¿no? También cómo ves el tema de las redes sociales, el tema de WhatsApp, ves que ahora va por 2, iremos a por 3. Y el YouTube. Correcto, es todo consumir rápido. ¿Cómo crees que esto nos está afectando también? Nos está afectando y mucho, la verdad. De hecho, acabamos de presentar un proyecto para analizar precisamente cómo el cerebro se ve afectado por la multiplicación por el speed, ¿no? Por la manera en que aceleramos ahora las grabaciones, ¿no? Cuando tenga los resultados ya vuelvo y te los cuento. A ver, el problema de la velocidad es fácil de entender, ¿no? Primero, la velocidad, generalmente tendemos a hablar muy rápido y eso afecta al procesamiento de la información. Es decir, si tú me hablas muy rápido, a mí no me da tiempo a asimilar lo que me estás diciendo, con lo cual lo que hago fundamentalmente es dejarte de prestar atención porque no puedo. Es decir, me exiges un esfuerzo demasiado grande para lo que yo estoy dispuesto a dar. Pasa un poco lo mismo que con la intensidad. Si no me hablas a una intensidad suficiente, yo no voy a hacer el esfuerzo necesario para... ¿Qué dices, no? Pasa muchas veces, por ejemplo, en vídeos de internet o en vídeos de tal, donde la gente no usa micro. O en videoconferencias, o en tal, en Zoom, en tal, no sé qué, no se usa micro. Y eso afecta muchísimo a la inteligibilidad de la voz, de tal manera que me cansa tremendamente. Entonces existe una cosa que se llama el Zoom fatigue, que viene por ahí, ¿no? Una cosa es que yo te oiga y otra cosa es que yo te escuche bien, ¿vale? Si solo te oigo como de lejos, ¿no? Que pasa con muchos vídeos de YouTube, que te vas al baño y ya no lo entiendes lo que está diciendo, ¿no? Porque no tiene micro. Pues claro, ahí es donde tenemos ese tipo de problemas. Entonces, en cuanto a la velocidad, no se trata de hablar muy rápido, no se trata de hablar muy lento. Como en cualquiera de las cualidades, la atención siempre funciona por variación, así que yo tengo que variarlo. Eso significa que tengo que variar la velocidad para llamar tu atención y después para dirigirla hacia la parte que es importante en el mensaje, que es lo que acabo de hacer ahora. Entonces, he acelerado al principio, he decelerado al final. Básicamente, lo que no es importante se dice rápido, lo que es importante se dice lento. Entonces, ¿qué pasa cuando aceleramos? O sea, eso por un lado, ¿no? Así es como yo tengo que utilizar la velocidad, como el resto, siempre variando, porque en el momento en que yo te empiece a repetir un patrón, dejaré de prestarte atención. ¿Qué pasa si yo acelero? Vale, pues yo acelero, date cuenta que cuando yo acelero el sonido, se cambian las cualidades de la voz.
No quiero cargarme el micro, solamente señalar las cualidades. Es decir, el tono de voz sube, bueno, se acelera la velocidad. No solamente se cambia la velocidad, se cambian también el resto de parámetros. Yo tengo como hablar, ¿no? Entonces, eso ya es un problema. Problema, no tengo tiempo de asimilar bien la información. Es decir, mi cerebro no es capaz de procesar bien. Procesa, digamos, al mínimo. Va cogiendo cosas, va enganchando cosas, ¿vale? Que a veces está muy bien, porque a veces simplemente quieres, vale, escuchar una cosa súper rápido porque tampoco me va a llevar a Roma eso, ¿no? No es una... Pero cuando la información es importante en un vídeo de YouTube, de un documental, no sé, algo que realmente necesitas procesar bien, eso afecta muchísimo porque impide el correcto procesamiento. Y déjame que te cuente una cosa, que es muy fácil de entender. Cuando yo lo explico al principio no, pero cuando te ponga el ejemplo lo vas a entender súper rápido con la velocidad. Cuando yo proceso la información en mi cerebro, hago una cosa que se llama bucle fonológico. Con este nombre tan raro, lo único que yo hago es, tú me hablas y mi cerebro lo que hace es repetir en voz baja, como un eco, lo que tú dices. Necesita ese tiempo para hacer ese mecanismo y poderlo procesar correctamente. Cuando tú me hablas rápido, impides ese proceso. Y ahora te pongo un ejemplo para que sepas que funciona así. ¿Cuántas veces hablas con una persona y le dices, y no entiendes algo, le dices, ¿qué? Y dices, ya. Es como que te ha llegado después. Eso le pasa a todo el mundo. Es porque estás permitiendo ese eco. Ya llegó. Ya, sí, ya te he entendido. Seguro que nos están viendo y escuchando también le ha pasado porque siempre lo cuento y a todo el mundo le pasa. Eso se llama bucle fonológico y para tu cerebro es necesario para procesar bien la información. Si tú me impides que ese proceso se produzca porque vas muy rápido, si yo ahora mismo te empiezo a hablar tal, lo hemos medido a más de 210 palabras por minuto, que más o menos sería alguna cosa así más o menos, y yo imagínate que te empezara a hablar así todo el rato, tal, ¡boom! Se produce una sobrecarga cognitiva, es decir, el cerebro hace ¡boom! Directamente y te dice, se acabó, tío, o sea, yo no puedo con esto, déjame en paz, ¿no? Con 210 palabras por minuto. Muchas veces esas velocidades casi van a más, ¿no? Hemos probado cómo el cerebro procesa esa velocidad y es terrible, no se entera de nada. Entonces, si es una cosa de confirmación de, oye, que si me va a comprar la barra de pan, no, sí, oye, me va a comprar la barra de pan, sí, compra la barra de pan. Bueno, una cosa así rápida, que no sea algo importante, vale. Pero si es algo importante, yo no aceleraría nada. No sé si has analizado los políticos cómo hablan. Me gustaría saber porque ellos siempre parece que hablen de manera como constante. No sé si crees que es una comunicación correcta, porque a veces incluso para la sociedad no los ve como creíbles. Entonces no sé si deberían de cambiar algo, qué deberían de mejorar. Sí, quizá los cambiamos todos y volvemos a empezar, ¿no? Yo creo que sería un poco el resumen, vamos a cambiarlo esto, porque me da igual unos que otros, como tú bien dices. Sí, en general, a ver, depende. No te voy a decir, claro, depende del país. Si hablamos de España, pues sí, los políticos la verdad es que no se forman en comunicación oral, no se forman en oratoria, no se forman en voz. Algunos sí, pero son casos aislados. En cambio, si nos vamos a otros países, si nos vamos a Inglaterra, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, etcétera, sí que tienen una formación en ese aspecto, con lo cual, o sea, allí sí que se entiende que la formación en oratoria es imprescindible para la vida personal, social y profesional, y por tanto se les forma desde que son chiquititos, ¿no? Pero ya si eres político, imagínate, ¿no? Entonces sí que hay políticos que se preocupan, pero casi de una manera individual o personal, pero no, en general hablan muy mal, es decir, no saben entonar, no saben hacer gestos, les dicen, no, mueve las manos, no, me pareces un robot, no mueve las manos. Entonces lo que hacen a partir de ese momento es mover las manos. Entonces te mueven las manos todo el rato de la misma manera, ¿no? Te hacen el gestito, el no sé cuál, no, que es como, en serio, de verdad, no puede ser un poquillo más natural, no sé. No. A hacer gestos se aprende también cuando no eres expresivo, ¿no? Pero no a repetir mecanismos, ¿no? Entonces son en general muy monótonos, lo que tú dices. Fíjate, yo siempre pongo un ejemplo porque hemos hecho un estudio comparando a Trump, a Boris Johnson, que estaba en ese momento, porque lo hicimos en pandemia, y a Pedro Sánchez. Que tenemos dos que todavía están ahí, ¿no?
Bueno, analizamos la voz y analizamos los gestos y medimos la credibilidad, el grado de persuasión, la intención de voto que se podía tener, ¿no? La actitud que tenía la gente hacia ellos, etcétera, etcétera. El que mejor salió parado, no sé si te puedes imaginar cuál es. Trump, Boris Johnson, que era aquel de los pelos tal, primer ministro de Reino Unido, y Pedro Sánchez. A Pedro lo conocemos, ¿no? Y a Trump ahora también otra vez. ¿Cuál puede tener un mayor grado persuasivo y de atractivo físico, vocal, etcétera, etcétera? ¿Cuál crees que puede haber salido? Apuesta. ¿Trump? Pues no, fue Pedro Sánchez. Hombre, en atractivo físico arrasó, evidentemente. En Estados Unidos lo llaman no sé, de todo, el Superman, el no sé cuál, el tal, ¿no? Hay muchos periódicos. Nosotros hicimos el estudio con una muestra de Estados Unidos, una muestra de Reino Unido y una muestra de España. O sea, que teníamos los tres públicos, ¿no? Especialmente el público estadounidense valoró en mayor medida a Pedro Sánchez por encima del resto. O sea que no podemos decir que es que de hecho los de España fueron los que más le castigaron, o sea, los que peor le valoraron, ¿no? Pero en cambio los ingleses y los estadounidenses fueron los que más le valoraron. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez? Le pasa una cosa, es muy guapo, sí. Y tiene otra cosa, que es, desde el punto de vista de la voz, con los tres sí que era el que mejor voz tenía. Porque Pedro Sánchez, si nos fijamos solo en la voz, ojo, solo en el sonido, no en cómo habla, solo en el sonido de la voz, tiene una magnífica voz. Tiene una voz grave, tiene una voz potente, la cara que tiene también le ayuda con esa resonancia, etc. Pero ¿cuál es el problema? Que no es necesario solo tener una buena voz, hay que saberla manejar. Y Pedro Sánchez no la sabe manejar. Ese es el problema, ¿no? Es decir, que tiene una magnífica guitarra, que se compró y pagó un pastón de dinero, pagó 3.000 euros por la guitarra, pero después cuando se pone a tocarla, la canción no suena bien. Y eso es a lo que tú te estabas refiriendo. Las canciones que nos tocan los políticos no suenan bien, no suenan creíbles, ni por el mensaje, pero sobre todo por la manera de explicarlo, ¿no? Y yo siempre pongo en las clases un vídeo que también está en la TikTok que tengo en Persuade con tu voz, también la saco, que era un vídeo de Margaret Thatcher cuando era joven. Margaret Thatcher, sabemos, la dama de hierro. Es que a mis alumnos se lo tengo que explicar ya porque no saben quién es. Bueno, pues la dama de hierro, claro, una dama de hierro no podía hablar con una vocecita así, ¿no? Entonces ella formó su voz y cambió su voz. Entonces tengo un vídeo de cuando era más jovencita y después cuando ya era... Y claro, la comparación se nota muchísimo en la voz con mayor peso, más sólida, más grave, etcétera, etcétera, más despacio. O sea, ya se ve una voz colocada, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que aquí no existe tradición para formarse en voz en ningún sentido y así nos va. También en oratoria tampoco se forma. Bueno, ya sabemos, los niños, Te cuento una cosa solo. Acabamos de hacer un estudio en España con estudiantes universitarios. Un 75% de todas las carreras, ¿vale? Hicimos un balance entre todas las disciplinas. Un 75% declara no haber recibido ningún tipo de formación en oratoria, en comunicación oral, en ninguna etapa de su vida. Eso es terrible. O sea, a día de hoy, cuando además declaran a un 95% que es una habilidad sustancial para su vida tanto académica como profesional, y cuando además más de un 66% se ha quedado ya en blanco y ha atravesado situaciones vergonzosas, y por vergonzosas digo muy vergonzosas, cuando está en público. Claro, o sea, tenemos un déficit tremendo. Hemos hecho otro estudio también con niños de primaria, preguntando a los profesores cuál es el peso que le dan a la comunicación oral en sus clases, y todavía sigue siendo, los mismos profesores dicen, todavía le damos más peso a la comunicación escrita, cuando las habilidades de comunicación oral son complementarias a la comunicación escrita para dominar una lengua. Tenemos 4, no 2. O sea, nos centramos en 2, ¿no? En escribir y en leer, cuando son 4. ¿Y escuchar y hablar qué? ¿Dónde están? Porque eso también hay que formarlas. Porque ahora muchos padres también nos estarán escuchando. Es como si a día de hoy a nivel social no es como tangible, ¿no? A veces es como al no recibir nada a cambio no se valora. Entonces me gustaría si pudieses concienciar a estos padres por qué deberían de educar a sus hijos, porque cómo les puede ayudar a que su hijo, si tiene una mejor voz,
¿qué puertas le va a abrir? Porque es más tangible, ¿no? A veces. Bueno, sobre todo que trabaje en la parte del habla y en la parte de la escucha, que es la comunicación oral en general, ¿no? La parte de la escucha se ha demostrado ser muy importante. Entonces, que les lean cuentos, por ejemplo, o que escuchen cuentos y audiolibros y demás, es súper importante, muy importante, porque con ello consiguen también, evidentemente, trabajar la comunicación escrita. O sea, no olvidemos que la comunicación oral es la sustancial del ser humano. La otra es aprendida, es un invento, la comunicación escrita, ¿vale? Nosotros aprendimos a escribir para reflejar la comunicación oral, para aprender las palabras, ¿no? Para que se perpetuaran en el tiempo, porque si no las palabras se las llevaba el viento, ¿no? Y todo era oral, hasta hace muy poco. Hay muy poca gente que sepa que la lectura ha sido en voz alta hasta hace muy poco. La lectura introspectiva en voz baja es muy reciente, tiene un siglo, o sea, es súper reciente. Todo el mundo ha leído siempre en voz alta. Entonces, esa tradición se ha ido perdiendo y es muy importante porque cualquier trabajo que hagamos sobre la comunicación oral, y insisto, la comunicación oral se basa en hablar y escuchar, al niño le va a ayudar a la comunicación escrita. Es decir, va a ayudar a fomentar que escriba y después lea mejor. Así que por ahí va bien, ¿no? Pero sobre todo porque necesitamos también educar, sobre todo el oído, que se deja ahí de lado, ¿no? Y es súper importante porque a través del oído le llegan dos cosas al niño, fundamentalmente las emociones y también la comprensión. Y ahora explico otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo a un padre? Léele muchos cuentos, que escuche cuentos o cómprale cuentos y que los escuche, ¿no? Y después que trabaje el habla. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar para toda su vida, en todos los aspectos de su vida, personal, insisto, social, pero sobre todo académico a lo largo de toda su vida, evidentemente, cuando salga a contar tal, pero en sus habilidades sociales también le va a ayudar, por tanto, que trabaje el habla, es decir, que el niño exponga en voz alta. Ayer o antes de ayer me contaban que ya en un colegio, los colegios empiezan a hacer estas actividades, ¿no? Me contaban en un colegio pues que les había mandado al niño explicar un país, ¿no? En voz alta y defenderlo. Yo pensé, hombre, le podía haber puesto una cosa más atractiva al niño que explicar un país, ¿no? La actividad estaba bien, pero ojo, que no sea un país. Y te cuento como anécdota, bueno, hicimos un estudio con niños de primaria. Entonces leyeron y escucharon un cuento, el mismo cuento, para ver un poquito cuáles eran las diferencias entre leer y escuchar y cómo se trabajaban y demás. Y lo que descubrimos es contra lo que todo el mundo me pregunta, porque todo el mundo piensa que cuando tú lees algo lo comprendes mejor que si lo escuchas. Y no es así, ningún estudio dice eso, a no ser que el texto sea muy sesudo y tú necesites memorizarlo, que eso es otra cosa. Pero en principio tu entendimiento, ¿no? El procesamiento semántico, lo que tú entiendes, llega igual, sea por la modalidad que sea por el oído o sea porque lo estás viendo, ¿no? y leyendo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Leyeron y escucharon. Bueno, pues los que dijeron preferir leer fue fundamentalmente porque están aprendiendo a leer. Entonces decían, bueno, pues yo prefiero leer porque claro, cuando leo pues veo las palabras y sé cómo se escriben y luego la maestra pues no me pone una falta, ¿no? Entonces, vale. La comprensión fue la misma cuando leyeron que cuando escucharon. No hubo ninguna diferencia. El recuerdo de la información también fue el mismo. Donde hubo una grandísima diferencia fue en el grado emocional. Es decir, ¿cuántas emociones se suscitaron leyendo o escuchando? Escuchando muchísimas más. Es decir, la escucha siempre y el sonido, yo siempre lo digo, y ahí tenemos la ficción sonora, que escuchen ficción sonora, es la gran modalidad de la emoción y de la creación de imágenes mentales, donde se crean más imágenes mentales y por tanto tu cerebro está en elaboración y donde yo siento más. Entonces, claro, nos decían, es que cuando yo escuchaba la voz del abuelito, pensaba que era mi abuelito. Y luego el patito se parecía a Pedro, que es mi amigo de no sé dónde. Claro, es decir, de repente ahí habían sentido de todo, lo habían vivido. O sea, el grado de inmersión dentro de la historia, el grado de emoción que sintieron fue infinitamente mayor cuando la escucharon que cuando la leyeron. En definitiva, para un padre que nos esté escuchando, haz las dos cosas, evidentemente, porque al final la competencia en una lengua se obtiene de las 4, leer, escribir, hablar y escuchar. Competencia escrita, competencia oral. Pero trabaja, por favor, las de comunicación oral. Hazles escuchar cuentos. No escuchaban casi cuentos, nos decían los niños. Hazles escuchar cuentos, trabaja después, hazle que te explique el cuento en voz alta después.
Hazle que te haga vocecitas también. Házselas tú, claro, no le digas el oso porque es un oso. Oye, Patito, ¿me puedes decir una cosa así? ¿No? O la hormiguita, o lo que sea, ¿no? Que también te lo vas a pasar bien y al niño eso le recrea en la mente y lo va a pasar súper bien, ¿no? Y va a tener más emociones. Muy bueno. Yo sé que nos has traído aquí un libro. Emma, me gustaría saber si nos pudieses decir qué significa este libro para ti y qué es lo que aportaría a nuestra audiencia. Bueno, pues el libro se titula Ficción Sonora, lo publica Radio Televisión Española y es un libro dedicado a aquellos que se quieran pues aventurar en el mundo de la ficción sonora. ¿Qué es la ficción sonora? Hoy en día ya es más fácil de entender porque hay muchas ficciones sonoras en podcast, etcétera, etcétera, que es crear una historia solo con sonidos, ¿no? Aquello que la radio hacía en sus tiempos, ¿no? Los radiodramas de toda la vida, pero que ahora evidentemente pues son historias que nos llevan, bueno, por mundos maravillosos y demás. Como he dicho antes, crear una ficción sonora es difícil porque es genial, insisto, porque es la modalidad, vuelvo a repetir, donde hemos demostrado, analizando el cerebro, que mayor creación de imágenes suscita. Es decir, no es lo mismo que tú veas el vídeo a que tú escuches una historia. Tú creas en tu mente una película, ¿no? Y vas viendo, ¿no?, las imágenes. Entonces, en eso no la gana nadie y en el grado de emoción, como he dicho, tampoco lo gana nadie, ¿no? Pero crear una ficción sonora para los productores de ficciones sonoras es complicado. ¿Por qué? Porque hay que pensar en sonidos. Entonces, crear una escena sonora donde con planos, etcétera, etcétera, con reverberaciones, con la identificación del espacio, con lo que yo llamo la zona de escucha, bueno, hay que crear es todo un mundo, ¿no?, para que realmente suene verosímil. Es difícil de hacer. Así que por eso este libro lo que cuenta es básicamente desde cero, para quien no sepa hacer una ficción sonora, cómo hacerla desde cero, cómo crear la historia, etcétera, etcétera, y después cómo hacer el montaje y la locución y la interpretación de esa historia. Es decir, de cero hasta que ya tienes la creación sonora, por así decirlo. Nosotros lo dejaremos en la descripción con tu permiso, Emma. Y, Emma, ¿nos podemos enamorar de alguien solo por la voz? Claro que sí. Hay una pregunta en Twitter, bueno, en X de hace, bueno, hay varias, he pillado de este tipo, pero varios hilos, ¿no?, en los que se puede ver eso, ¿no? ¿Realmente se puede uno enamorar de la voz de alguien? Sí, sí, sí. Y como he dicho antes, la voz afecta al nivel global de percepción que tú tienes de la persona. Entonces, aunque la persona no sea terriblemente atractiva o maravillosamente atractiva físicamente, el hecho de tener una voz atractiva le va a subir todos los niveles, ¿no? Pues si ya es atractivo, imagínate, ¿no? Pero eso va a incrementar el grado de atractivo de manera muy importante. Te puedes enamorar, por supuestísimo, de una voz y yo diría te puedes enamorar también, sobre todo, de una manera de hablarte determinada. Sí. Al final, claro, es decir, que esa persona, claro, te hable de una determinada manera, porque tiene un acento determinado, porque tiene un deje determinado que es único, que es solo de él, en mi caso, ¿no?, o de ella, en tu caso. Eso es brutal, porque tú siempre vas a tener ese sonido como muy interiorizado, muy, muy dentro. Hay varios estudios que demuestran que cuando la voz es familiar, tú la empiezas a comprender de manera... Esto seguro que les ha pasado a mucha gente. Muchas veces tú empiezas a hablar con una persona y como que no le entiendes bien lo que dice, ¿no? Pero cuanto más tiempo pases con esa persona, cada vez le entiendes más. Y es porque hay un momento en que el sonido ya se procesa de manera más rápida porque comienza a ser familiar, ¿no? Las voces familiares las procesamos muy rápido y son muy fáciles de entender para nosotros. Pero si además tiene un poder emocional, porque es mi pareja, y tiene un sonido característico, eso llega muy dentro. Así que sí, por supuesto, nos podemos enamorar de una voz y de una determinada manera de hablar. Si la entonación no es correcta, lo otro ya no importa, Emma. Bueno, la entonación es lo que más tira de todo. Incluso hemos probado que es la que más peso tiene cuando tú hablas, incluso físicamente, por delante de los gestos que yo hago, por delante de todos los parámetros. Si la entonación va bien, sostiene todo, sostiene tu atención. Si la entonación no va bien, el resto de los elementos tienen que empezar a incrementarse, porque si no, se cae todo por su propio peso, ¿no? Con lo cual la entonación tiene que ir muy bien. Sin la entonación y la melodía, la emoción se nos va y la atención también, las dos cosas. ¿Qué papel tiene la lengua en nuestra comunicación? La lengua física está de aquí. Pues es súper importante. Cuando hacemos ejercicios de articulación, fíjate, yo creo que, mira, lo más fácil es que lo vean
y vean lo grande que es la lengua. Porque uno cuando habla piensa que la lengua es este cachito de aquí, pero no. La lengua es todo esto de aquí. Fíjate todo lo que engloba, ¿no? Entonces, es enorme. Por eso cuando hacemos ejercicios de articulación, la primera cosa que tenemos que hacer es trabajar la lengua, porque se tiene que mover mucho para el modo de articulación y el punto de articulación. La lengua se está continuamente moviendo. Yo pongo un vídeo en clase donde se puede ver cómo se mueve y la gente se queda alucinada. Es que, Dios mío, todo eso hace. Sí, todo eso hace. Y por eso es importante, como músculo, que la trabajemos y la estiremos. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio para quienes nos ve. Yo siempre voy a explicarlo primero, porque si me pongo a hacerlo, el vídeo hace un poco difícil explicarlo. Hay que mirar al techo ¿para qué? Para que estiremos bien aquí. Entonces vamos a mirar al techo, vamos a sacar la lengua todo lo que podamos y la vamos a mover derecha, izquierda, y luego vamos a hacer círculos, etcétera, etcétera con ella. O sea, básicamente, ahora voy a hacerlo. Así, hago círculos. Tú no lo vas a hacer, ¿eh? Me dejas aquí sola, claro. Aquí ya... Perdón para todo el público, aquí sacando la lengua. Yo no lo sé hacer. Bueno, pues eso. La idea es que tire bien de aquí, ¿vale? Hay que moverla bien y luego siempre aconsejo también hacer trabalenguas y demás. Una cosa que es importante cuando hablamos y que tiene que ver con la lengua, sobre todo para aquellos que tienen que hablar en público, para aquellos que tienen un micrófono delante, tienes que hacer un podcast, tienes que hacer una entrevista, tienes que hablar por la radio, tienes que hablar por la tele, etcétera, etcétera. Esta es una conferencia, tienes un micro delante. La idea es que la lengua nunca pegue contra el paladar. A ver, va a pegar en determinados momentos porque, insisto, se está moviendo y está configurando las consonantes y sobre todo las consonantes, los puntos y los modos de articulación. Si yo pego la lengua contra el paladar, lo siguiente que va a pasar es que voy a hacer esto. Que se ha oído bonito en el micro, ¿eh? Y yo siempre digo, mira, los efurbios y las cosas raras que tienes dentro, para ti. Esto para ti. No queremos en el micro nada escuchar ni mocos, ni... No. Entonces, si yo cada vez que hablo bajo la lengua y la pego contra el paladar, cuando vaya a despegar va a sonar todo el rato. Entonces, con la lengua procura mantenerla siempre en posición baja para hablar y estos son los labios e intenta siempre mantener la máxima cavidad aquí, el máximo espacio al final. Es decir, si ponemos posición de bostezo, notamos que esto baja, ¿vale? Y ahí tenemos la máxima tal. Entonces, la idea es cuando llego al punto o cuando voy a empezar a hablar, no estoy así y hago no, sino estoy así ya. Entonces yo empiezo a hablar, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, y no, hola. Vale, es un poco la idea, ¿no? Con la lengua. Ya que has preguntado por la lengua, pues toma lengua. Muy buena. ¿Qué mitos te gustaría derribar de la comunicación que la audiencia pueda aprender? Bueno, yo creo que hay dos que me gustaría destacar. Uno, porque me lo han dicho ayer y porque cuando yo siempre pregunto en las clases, oye, bueno, ¿qué te han contado de oratoria, comunicación oral, qué has leído, etcétera? Esto siempre es una cosa que sale y a mí me irrita bastante, que es, bueno, pues que el 93% de la comunicación es no verbal y que el 7% es el mensaje. Y entonces yo digo, vale, o sea, apaga y vámonos, por favor. Eso viene, entonces, a ver, que lo más importante es la comunicación no verbal y que va además en importancia a un 93%, es una falacia directamente. Es decir eso es no entender nada de cómo funciona la comunicación y lo digo ya así de claro porque está por internet y está por todos los lados. Entonces ya explico de dónde viene esto, porque lo van a encontrar. Hay un estudio que se hizo hace muchísimos años, me podría haber traído el libro, antiquísimo, ¿vale? Se hizo hace muchos años, del profesor Mehrabian, que lo que hizo fue un estudio sobre la comunicación emocional. Y aquí está el punto clave. Primero, era una encuesta, no muy, digamos, representativa, no era un experimento, era una encuesta donde él demostró que en la comunicación emocional, y solo ahí, el 93% del peso lo lleva la comunicación no verbal. Y eso lo podemos entender muy bien si, por ejemplo, emocional, yo me encuentro emocionalmente mal y tú me preguntas, pregúntame qué tal estoy. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Bien. ¿A ti qué te parece? ¿Estoy bien? No. O te digo, bien. No, ¿verdad? Claro, en estas circunstancias, y eso es una función que se llama desambiguadora en lingüística, en estas circunstancias tú te vas a hacer caso a la forma, no al contenido. Bien es bien, pero tú sabes que
por el tono de voz que he usado, etcétera, no estoy bien. Solo en esas circunstancias le haré caso a la comunicación no verbal y adquiere un papel muy importante de cara a la significación. En la comunicación normal no es así. Es decir, la comunicación... Bueno, este señor, el profesor Mehrabian, se ha pasado toda su vida diciendo que, por favor, dejen de utilizar su estudio diciendo eso, porque eso es mentira, ¿vale? Su estudio está circunscrito a esto que acabo de contar y ya está. Y no se puede aplicar a la comunicación en público ni en nada por el estilo. Porque decir que solamente que el mensaje tiene el 7% de la influencia en la comunicación es una barbaridad. Bueno, yo hago así. Y ya me va a entender, ¿no? Vamos a ver, no. Entonces, esa es la primera cosa que me toca desmontar para explicar que tanto el contenido, el mensaje como la forma son importantes, los dos, pero que su diferencia está en que tienen una función diferente. Mientras que el mensaje es al final con lo que yo me quedo, es lo que yo me quedo al final. O sea, la idea que yo estoy transmitiendo ahora, pues ojalá que los tips, los consejos a la gente les estén sirviendo. Pero se van a quedar con eso. Espero que se queden con eso. Y no con, yo qué sé, con los zapatos que llevo, con el vestido que lleva aquella señora o lo que sea, ¿no? Que se queden con el mensaje. Con las naranjas que vienen transportadas de Valencia a Barcelona. No que se queden con el transporte. El transporte es la forma. Entonces, ¿la forma qué función tiene? La forma apoya el contenido y lo transporta. Pero si la forma llama la atención sobre sí misma, tenemos un problema con ella, porque la forma te dirige al contenido pasando desapercibida. Si se pone por encima, entonces tenemos un problema. Porque si yo empiezo a hacer eso, yo ya te he sacado del mensaje. Tú ya dejas de escucharme, porque lo que estás pensando es, ¿pero qué hace esta tía? ¿Qué es esto, no? El ejemplo con el doblaje es más fácil de entender. Tú vas a ver una película que está doblada y el doblaje es horrible. ¿Qué pasa? Pues que entonces te saca de la película, dejas de prestar atención al argumento y te fijas en eso, en que el doblaje está mal. Pero si tú vas a ver una buena película con un buen doblaje y tenemos magníficos actores de doblaje en España, tú no vas a prestar atención al doblaje si está bien hecho. Eso es una forma bien hecha, la que pasa desapercibida y transporta el mensaje. Entonces, tienen dos funciones diferentes, y las dos son importantes, pero no olvidemos que el mensaje es al final esas naranjas que yo he pedido a Valencia para que me lleguen y comérmelas bien, no como llegaron. Solo si llegaron mal, el paquete estaba roto, etcétera, entonces me fijaré sobre cómo llegó, ¿no? Le diré al transportista, oye, ¿qué has hecho? ¿No? Si no, yo cogeré el paquete, lo abriré y punto, ¿no? Esta es la idea con la comunicación. Y eso me lleva al segundo problema. Si hay que trabajar, cuando yo doy cursos de oratoria, etcétera, que es todo el día, otro problema que tiene la gente es que piensa que solamente hay que trabajar la comunicación no verbal. No, la voz, los gestos, la posición, el no sé qué. ¿Vale? ¿Y el mensaje? No, que eso es un rollo. No, yo hablo ya, yo improviso. Yo digo, hablo la boca y ya voy diciendo, ¿no? Porque así suena más natural. Y eso es un grave error. La mejor improvisación es siempre la que está preparada y el mensaje hay que prepararlo al máximo. Porque es al final, insisto, ese regalo que tú me das. Es con lo que yo me quedo al final. Es esa idea que al final me transformará la vida, es ese consejo que al final mejorará mi vida profesional, lo que sea, ¿no? Te tienes que trabajar el mensaje y te lo tienes que trabajar bien, en claridad expositiva, en estructura, etcétera, etcétera. Por ejemplo, menciono esos dos aspectos porque son en los que más veo problemas a la hora de expresar un mensaje y de preparar un mensaje, ¿no? Hay que preparar bien el mensaje y no se puede... Es que lo tengo en la cabeza. ¿De dónde tienes el guión? No, lo tengo en la cabeza. En la cabeza no hay nada. En la cabeza tienes un pensamiento, algo que no se puede corregir, controlar, sobre todo eso, controlar, que es lo más importante cuando tú vas a comunicar. Entonces hay mucha gente que cuando yo les explico esto me dicen, ¿pero hay que escribir las cosas? ¿En serio? Es que a mí nadie me había dicho eso. Digo, claro, pues así comunicas. Entonces, porque tú abres la boca y lo primero que se te pasa por la cabeza... Entonces, gente que te dice, no, es que yo cuando estoy en una reunión resulta que es que no me hacen caso. Claro, abres la boca y vete tú a saber qué preguntas. No, bueno, yo preguntaba porque, a ver, te vas por las ramas, vas y vuelves, haces una pregunta larguísima, la gente te deja de escuchar. A ver, aclárate, lo que tienes en la cabeza, una vez más, no existe, no la puedo tal. Escríbelo, objetívalo, contrólalo y cuando lo tengas controlado, practícalo y entonces lo dices en voz alta. Esa es la manera de trabajar siempre. Porque si no me encuentro con verdaderos dramas.
Y cuando la gente empieza a hacer esto, aunque solo sea para escribirse una pregunta y que la pregunta suene coherente y razonable cuando la hacen, o sea, escríbetela primero, mírala, léela, vale, sí, entonces ya, vale, levanta la mano y la dices, ¿no? Prepárate bien las cosas, articula bien un discurso que impacte, que tal, que la gente pueda seguir bien, que los dejes con la boca abierta, ¿no? Todo eso requiere esa preparación y si no la tienes, demuestro cada día a la gente, a mis estudiantes, etcétera, que ponerse delante de una cámara y de un micro y empezar a hablar sin más solo produce un montón de problemas. Problema de me empiezo a titubear, hemos demostrado también en un estudio que titubear o hacer fillers reduce la credibilidad hasta un punto brutal. Si me empiezas a hacer fillers porque estás improvisando, si te vas por las ramas, todo eso la gente lo ve, ¿eh? Si empiezas a estar en piloto automático, empiezas a hablar sin pensar realmente lo que estás diciendo, todo eso la gente lo detecta. Es decir, no hay estructura en lo que estás diciendo, la gente se pierde, no puedes practicar con los gestos, con las manos, porque no sabes lo que estás diciendo y además no puedes controlar la duración de lo que estás diciendo. Vamos, que tienes un panorama, vamos, camino del precipicio. Entonces, bueno, eso lo demostramos muchas veces. Yo sé que cuesta ponerse a escribir, pero cuando realmente adquieres el hábito, no sé, los periodistas lo hacemos, no es tan difícil, ¿vale? Yo no he entrado, no he hecho ninguna entrada, no he presentado un boletín informativo para toda España, se me pasa la cabeza, sin tener un guión delante. No sé, los cómicos se han aprendido un guión también y suena súper natural y súper... Es decir, así es como se trabaja normalmente desde el punto de vista profesional, pero hay mucha gente que eso no lo tiene como hábito y entonces pues tenemos desastres después comunicando. La menstruación, Emma, afecta mucho lo que es la voz. ¿Cómo la podrían trabajar las mujeres, por ejemplo? Bueno, yo, como hemos dicho antes, a ver, afecta un poco, tampoco... Es decir, la voz baja baja de tono, le afecta sobre todo al tono y al timbre. Al tono porque baja de tono y al timbre porque se hace más rugoso. Entonces nos cuesta más subir a los agudos, que la voz suene más melódica, más clara, etcétera, etcétera. Yo lo que siempre recomiendo es, si tú tienes una conferencia, imagínate, te proponen unas fechas para una conferencia o yo qué sé, intenta moverla de fecha. Okay. Cámbiala, porque en esos días te va a costar más que la voz suene mejor. Si además por un casual tienes un poquito de catarro o alguna cosa, ten muchísimo cuidado, porque justo en esos momentos la voz está afectada. Entonces, si hay un momento en el que la voz puede tener un problema y después pues tener una irritación, un nódulo, un pólipo, etcétera, etcétera, es en esos momentos, porque está afectada. Si me la vas a forzar porque no llegas, porque tal, porque está rugosa, porque tienes que proyectarla, por ejemplo, sé, una actriz, por ejemplo, estos días que está trabajando con una actriz, ¿no? Claro, si tienes que proyectar, tienes que hacer un sobreesfuerzo, etcétera, y no está en buenas condiciones, yo siempre digo, la voz es cuerpo, así que tú piensa, ¿tú te irías a correr los 100 metros lisos a todo cañón cuando tienes un músculo afectado en tu pierna? Ligeramente afectado, ¿eh? No, vamos aquí a dramatizar, ¿no? Pues a lo mejor, yo solo te estoy diciendo, intenta cambiarlo. ¿Qué te toca? Toma todas las medidas de precaución, que son varias, ¿no? Entonces, reposo vocal todo el que puedas, significa intenta no hablar mucho. A la voz lo que mejor le viene es no hablar. O sea, si tienes un problema de voz o crees que vas a tener tal, imagínate una entrevista de trabajo donde me lo juego todo el viernes, pues empieza desde el lunes a tener unas ciertas medidas de precaución. ¿Como cuáles? No hables mucho. Es decir, no te pongas a contar chistes con tus amigos cada día de lunes a viernes, ¿no? No hables mucho. Todo el reposo vocal es lo que mejor le viene a la voz, pero después intenta no beber bebidas frías. Pues te tomas esa Coca-Cola que te tomas siempre, quítale los hielos. No digo siempre, digo en esos momentos. Quítale los hielos, o sea, no cojas frío, ni mucho calor ni mucho frío, también eso le afecta, ¿no? Bebidas muy frías, bebidas muy calientes, duerme bien. A la voz lo que mejor le viene es dormir 8 horitas y vas fenomenal, ¿no? Duerme y come bien, las dos cosas, porque también hemos dicho que reflujo, tal, lo que comas, gases, etcétera, te puede afectar. Duerme bien y después durante toda esa semana necesito que te hidrates muy, muy bien. A la voz lo que mejor le viene es la hidratación. Entonces bebe mucha agua. Mucha significa lo siguiente. Mucha significa hasta estar hidratado.
¿Cómo sé que estoy hidratado? Pregunta del millón. ¿Te la sabes? Eso dicen que ir al baño y mirar tú. Exacto. Vamos a mirar la orina y vamos a ver si está muy amarilla, implica que no estás bien hidratado, más agüita. Entonces, si tú ya vas al baño y es clarita y tal, no hace falta que bebas más agua. Recordemos que el agua no pasa por las cuerdas vocales. O sea, el agua, si no me muero, ¿vale? Por eso tenemos la epiglotis aquí que tapa. El agua me sirve para hidratar mi cuerpo y, por tanto, para que la mucosa de las cuerdas vocales esté como más acuosa y, por tanto, tengan más elasticidad. Es como la bisagra de una puerta, ¿no? Digamos que la engrasamos así, ¿no? Con ese agua para que la mucosa esté, eso, como más suelta, ¿no? Pero el agua no pasa por las cuerdas vocales. Para eso, mira, eso no me lo he traído. Otra cosa importante que tenemos que hidratar, fijaros la nariz, ¿eh? Yo he enseñado antes la lengua, pero fíjate la nariz, todo el espacio que tiene. Toda esta parte tiene que estar muy bien hidratada también. ¿Y cómo la hidratamos? Con suero. Entonces nos compramos en la farmacia suero fisiológico de este y por la nariz y trago, de tal manera que estoy limpiando toda esta parte. Esto es fundamental. Entonces durante toda esa semana estoy bebiendo agua para estar hidratado y estoy utilizando el suero para hidratar esta parte. Después utilizo própolis en spray y que eso en cualquier herbolario también, sustancia natural de las abejas, ningún problema, que va muy bien para la voz, y infusiones de tomillo. Yo recomiendo siempre, si eres un profesional de la voz, ten todas estas cosas en casa, porque vas a tener que cuidarla. Recordemos una cosa importante, sin voz no tienes nada. Es que esto se nos olvida muchas veces. Aquí yo tengo una entrevista el viernes, pero bueno, voy a cuidar mi voz, o sea, de esa entrevista depende de tu voz. Porque por mucho que te muevas, si no tienes voz, no tienes nada. La voz es la que transporta el mensaje. Así que, por Dios bendito, cuídala un poquito, porque insisto que sin ella no tienes nada. Bien puedes tener una disfonía y entonces me hablas así, qué horrible. No, porque si te la estás jugando en la entrevista de trabajo, eso te va a afectar. Ya te lo digo yo, porque lo hemos probado en entrevistas de trabajo. Pero ya si no tienes voz, olvídate. Ya se acabó la entrevista. Con lo cual, cuídate desde ese punto de vista. Insisto, própolis, suero fisiológico, infusiones de tomillo, ¿vale? El día antes, te la bebes antes de irte a la cama. Y después, si tuvieras la oportunidad, hay unos nebulizadores que son así pequeñitos. A ver, vaos de toda la vida. Cojo la cazuela, la caliento al fuego y toalla y por la nariz, por la boca, tal, eso va súper bien. A falta de eso, a mí, por ejemplo, me da mucha pereza llegar, poner la cazuela, no sé qué, pues tengo un nebulizador automático que le echas el suero fisiológico, te lo pones aquí en el sofá, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando ayer tuve 6 horas de clase, pues llego con la voz muy cansada, me siento en el sofá y nebulizador y vaos. Eso a la voz le va súper bien. Más o menos. Entonces, simplemente presta atención a lo que estás haciendo con tu voz durante esa semana previa, durante esos días previos a que tienes un acontecimiento importante donde tu voz va a ser el sustento de todo. Piénsalo. Muy bueno. Para ir concluyendo, Emma, para las personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejarles? Bueno, es una muy buena pregunta, porque durante toda la entrevista hemos hablado de nuestra voz externa, pero no hemos hablado de nuestra voz interna. Y nuestra voz interna es igualmente importante, muy importante. Nosotros medimos con electrodos el grado de ansiedad de las personas y trabajamos la ansiedad. Y ayer, por ejemplo, lo practicábamos en clase, de qué manera afecta y eleva tu nivel de ansiedad o tu nivel depresivo, por ejemplo, el hecho de que tu voz interna te esté machacando la vida. Entonces, educar a esa voz interna es tan importante como educar a la voz externa. Para educar esa voz interna, evidentemente hay muchas técnicas, ¿no? Y los psicólogos sabemos de muchas técnicas, pensamiento positivo, por ejemplo, el simple hecho de ponerte mensajes positivos, pero sobre todo el saber cómo cortar a tiempo ese mensaje negativo, ¿no? Esa rumiación que tenemos, que se llama así, ¿no? Esa rumiación constante, ese ruido mental que está continuamente machacándome la vida, cambiar ese mensaje a positivo, porque al final lo que tú te dices a ti mismo es al final lo que vas a proyectar también, no lo olvidemos, a través de tu comunicación no verbal y a través de tu voz externa. Así que
normalmente en clase lo que intentamos hacer es técnicas para romper ese proceso en el cual tú te estás diciendo qué horrible soy, qué malísima soy, qué mal lo estoy haciendo, lo voy a hacer fatal. Bueno, esa falta de confianza sobre todo. Nosotros trabajamos sobre todo para hablar en público, ¿no? Pero la idea es intentar buscar algún recurso que te ayude a parar. Ayer, por ejemplo, practicábamos uno, pero cada uno puede utilizar el que quiera. A mí me gusta darme. Por ejemplo, en el momento en que tú empiezas a pensar, que estoy muy nerviosa, o es que estoy fatal hoy, es que no voy a poder hacer nada hoy porque ¿dónde voy yo? No me quiere nadie, yo qué sé. En el momento que empieces con eso, haz algo, te puedes pellizcar, a mí me gusta darme. No puedo darme ahora, pero yo me doy en la pierna, pam, pam, ¿vale? Entonces se acabó. Ya está. Punto. Deja de boicotearme. Incluso lo puedes decir con tu voz externa, que es la que se va a imponer sobre tu voz interna. Dices, se acabó. ¿Sabes qué? No voy a hacer caso de ti hoy. Hoy quiero ser feliz, hoy quiero estar bien, hoy quiero tal. Sé que es muy fácil de decir y es difícil de hacer, pero a base de hacerlo, y estoy contando una técnica, son varias, y es una cuestión de práctica. Al final, ese mecanismo se invierte, de tal manera que yo cuando utilizo ese gesto, pam, pam, digo, se ha acabado. Se acabó ese pensamiento. Y ese pensamiento tiene que tornarse en un pensamiento positivo, que a mí me anime. Pero también una cosa que ayuda mucho es cambiar la comunicación no verbal y la voz. Y eso lo decíamos, ¿no? Por eso es importante aprender. Y hay una cosa que la gente tampoco sabe, no todo el mundo, pero que es que el cuerpo percibe antes que tu cerebro. El cuerpo sabe antes de que tú seas consciente de algo, ¿no? Porque la sensación es inconsciente. Entonces, si mi mano siente que hace frío, transmite la señal al cerebro. Entonces, es muy importante que tu cuerpo envíe siempre la señal a tu cerebro de que estás bien. Si tu cuerpo no envía la señal de que estás bien, tenemos un problema. Entonces, bueno, es que estoy deprimida, es que estoy triste, es que estoy así con la cabeza para abajo y es que hablo así. Vale, invierte eso. Levanta la cabeza, sonríe, estira la espalda, mueve. Esto que estoy haciendo parece una tontería. Pues hay montones de estudios que revelan, y así es, que demuestran que cuando tú cambias tu comunicación no verbal, eso envía la señal al cerebro de que estás bien y por tanto cambia tu estado de ánimo. Es decir, a través de mi comunicación no verbal puedo cambiar cómo estoy pensando. Entonces, engáñale. Engaña a tu cerebro, engaña a tu voz interior. Entonces le dices, ¿qué dices? Mira qué cara tengo, mira qué guapa, mira qué sonrisa tengo hoy, mira cómo estoy hablando con este tono súper agudo. ¿Por qué? Porque estoy alegre. Mira cómo utilizo mis manos, mira qué estirada estoy, qué recta estoy. Voy a ir por el mundo, taca, 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 ¿no? Mostrando confianza. Eso al final cambiará. Entonces tu cerebro hace clac porque dice, bueno, no, parece que esto es... No, es que el cuerpo me está diciendo que esto no es así, ¿no? Muy importante, súper importante. De la misma manera que hemos demostrado, por ejemplo, que cuando vas a hablar en público estás muy ansioso y tu cuerpo, pues eso, está frío, tienes las manos frías, los pies fríos, estás agarrotado y tal, invirtiendo ese movimiento desciende el nivel de ansiedad. Nosotros medimos el nivel de ansiedad con electrodos midiendo el sistema nervioso periférico. Cuando tú elevas la temperatura corporal, ¿cómo la elevo? Claro, es que tengo frío porque tengo muchos nervios, tal. Eleva tu temperatura corporal, como salta, no sé, calienta tus manos, ¿vale? Como tú quieras. Lo hemos probado en un estudio, lo hemos hecho. Elevando la temperatura corporal, desciendes el nivel de ansiedad. Pues eleva tu temperatura corporal y desagarrota los músculos porque estás. Vale, estírate, estira. Haz ejercicios de estiramiento, los que tú quieras. Venga, vamos a estirar el cuerpo y vamos a decirle al cerebro, mira, posición de poder, que estoy súper bien. Entonces, eso hará que tu cerebro vaya cambiando tal. Insisto, lo que estoy diciendo parece muy fácil decirlo y es difícil de hacer. Hay mucha gente que está pensando, ya, pero es que si estoy hecha polvo, no tengo ni el ánimo de levantarme. Bueno, poco a poco, al final, haciéndolo y practicándolo, se consigue, de verdad, se consigue cambiar ese estado de ánimo. Muchísimas gracias por tu legado. No sé si quieres añadir algo más, Emma. Te quiero dar las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y compartir tu experiencia. Y espero tenerte otra vez aquí. Pues sí, cuando hagamos el experimento de la velocidad ahí súper rápida, venimos con los resultados. No, muchísimas gracias a vosotros y además me gusta acabar de esta manera para que la gente entienda que es muy importante educar su voz porque va a producir un impacto importante en todo su ambiente y sobre todo también en su vida profesional. Pero me gusta esa última idea de educa tu voz externa,
pero también educa tu voz interna para evitar tener esa batalla. Total. Pues nos vamos a ir despidiendo. La próxima. Chao. Hasta luego.